Hasiko gara. Arratsaldeon daneri. Arratsaldeon, urriko osoko bilkurari hasiera emango diogu. Bueno, lehenengo atala, 2019ko irailaren 30ean udalbatzak egindako bilkurari dagokion akta zirriborroa onartzea. Batero bate zeo zen nahi badago esan, ondo da? Bai. Barkatu. Arratsaldeon. He visto que en las actas ahora se introducen todas las relaciones de las resoluciones de alcaldía. No sé cuál es el motivo que ahora se introduzcan, porque hasta ahora no se introducía el listado. Pero sí creo que ese listado a veces tiene errores, porque me imagino que como son tantas al final pues se puede... Entonces, si hay que mirar todo el listado y poder corregir aquellos errores, se convierte en algo más complejo para mí el acta. Bueno, desde mi punto de vista, no sé si eso tiene importancia o no, pero es mucho más complejo. Entonces, no sé cuál es el motivo de por qué se introducen en el acta y si hay que revisar también todas las resoluciones para que no haya errores. Sí, bueno, respecto al primer punto del por qué se introduce en el acta, el punto del orden del día es dación de cuentas de los decretos de alcaldía. Entonces, a mí sí que me ha ocurrido en otras ocasiones poner única y exclusivamente cuál es la numeración de los artículos, la numeración de los decretos, de qué número a qué número comprende esa dación de cuentas, pero en una ocasión, por ejemplo, la subdelegación del Gobierno sí que ha requerido, claro, que no aparecen cuáles son las resoluciones concretas y por lo tanto no puede tener conocimiento de las mismas, ¿no? Entonces, bueno, un poco por principios de seguridad jurídica. Es la primera vez, todavía no lo tenemos muy claro si ponerlo así o ponerlo igual también como un anexo, y en el caso de las correcciones ya este es el acta, pero bueno, cuando ya se transcriba ya se repasará el listado de decretos para eliminar cualquier posible error. Quiero decir, porque cuando nosotros nos miramos las resoluciones, ese listado de las resoluciones, la gran mayoría de los nombramientos, bueno, de cada línea de esas resoluciones, como muchas veces no sabemos a qué se refiere, tienes que ir a la resolución propia a mirarlo. Entonces, con tener solo el listado no creo que es suficiente, pero bueno, es una cuestión técnica más que otra cosa. Bozkatzera goia sortuan. Votar. Bueno, alde. Abstención. Bigarrena, alkatetzaren ebazpenen kontu emotea. Hirugarrena, dación de cuentas del Plan Anual de Control Financiero para el ejercicio 2019. Bueno, ya nos dijo el interventor un poco en función de qué iba a ser el plan anual de control financiero, pero quería hacer referencia sobre todo a dos apartados. El decreto foral al que el informe hace referencia tiene por finalidad, según dice el título de la propia norma, la regulación de un modelo foral de control interno en el sector público local que, respetando la autonomía del propio ayuntamiento, fije unos estándares mínimos de control eficaz que tengan en cuenta los riesgos y los medios disponibles para llevarlo a cabo. En un contexto muy amplio, porque es bastante extensa la norma, yo voy a hacer referencia a dos partes expresas y una en cuanto a las necesidades. Llama la atención que en la introducción, en su informe, el interventor realiza una anotación de una solicitud al órgano a quien informa, pero no se ejecuta por quien tiene que poder ejercerla. Me estoy refiriendo en concreto a la solicitud de modificación de la RPT y la inclusión de la figura de un puesto técnico de contabilidad para dar apoyo, entre otras cuestiones, a la que este decreto obliga a ese departamento, anteponiendo, además, en su propio informe, que de no cumplirse este requisito se corre el peligro de no poder cumplir con el precepto de la normativa.
Yo tengo que comentar que en ningún momento, como Partido Nacionalista Vasco, hemos tenido información a este extremo. Nos hemos enterado en el momento que se ha trasladado el informe. Nuestra consideración a este respecto es que no es posible ejercer una función si no tenemos los instrumentos para ello, y la propia norma además dice que este ayuntamiento está obligado a cumplir con esas necesidades que tiene el departamento. Es fundamental contar con las herramientas necesarias para el control y la fiscalización sobre las cuentas y la gestión de los fondos públicos. Estos son cada vez más estrictos y para gestionar bien esos fondos es obligatorio que pongamos unos medios y los medios adecuados. No podemos esperar resultados buenos si no tenemos buenas herramientas humanas y técnicas para realizarlos, y la gestión del dinero de todos y de todas merece, estamos seguros, este esfuerzo. Por lo tanto, desde el Partido Nacionalista Vasco pedimos se ponga en marcha la solicitud del interventor a este respecto o se dé una solución que cumpla con la solicitud que se ha hecho. En cuanto a la cuestión del control sobre las entidades como la Agencia de Desarrollo Económico del Bajo Deba, consideramos que es preciso trasladar a dicha agencia la preocupación de este ayuntamiento sobre dicha cuestión y que sea tratada a su vez en un Consejo de Administración para darle una solución definitiva que dé cabida al cumplimiento del decreto que nos ocupa, no sabiendo si se considera cubierta esta parte con la ejecución de una auditoría externa, que es a la que menciona el interventor en su informe, por parte de esa entidad. Para finalizar, estamos seguros que este tipo de documentos, sobre todo, nos van a ayudar a ejercer nuestra función política y de fiscalización sobre quien gestiona el ayuntamiento, pero sobre todo nos va a ayudar a tener una mayor transparencia en la gestión económica de los entes públicos, de gestión del dinero de todas y de todos, y de nuestra parte, desde luego, pues bienvenido sea. Por cierto, que el propio decreto dice que es obligatorio colgar este informe en la web municipal y que no lo hemos visto colgado. Por lo tanto, esperamos que así sea. Sí, yo a la primera cuestión quería decir que efectivamente la solicitud del interventor está siendo valorada por personal en el contexto de la valoración de puestos de trabajo y de una reestructuración que hay que hacer en el área de intervención. Hay que hacer algunos ajustes de tesorería, pasaría a intervención. Bueno, eso os comentaremos cuando en próximas comisiones de personal. Bueno, le estaba respondiendo a Merche que sobre la solicitud que ha hecho el interventor de un técnico de intervención para reforzar el área, esa solicitud, junto con otras de otros departamentos, está siendo en este momento valorada en el departamento de personal. Laugarren atala. Gaztematikari atxikitzea Gipuzkoako haur, nerabe eta gazteen sustapenerako Gipuzkoako lurralde historikoko erakunde arteko sareari alegia. Bai, arratsaldeon. Bueno, legaldi hontan batzorde berri bat sortu zen, gazteriaren inguruan, eta bueno, azkenean gazte haurtan erabeak hartza, azkenean jaio berri batetik 30 urte, gutxi gora era, eta ikuste dudala epe oso luze bat pertsona baten dako. Eta azkenean bizitza horrazko aldatzea eta bete beharrak bai. Orduan guk ikusi hau udaletxean daola plan de infancia, adolescencia y familia, plan horret hartza dela 2018-tik 2021-era, eta sartuta dago gizarte ekintzako batzordean. Orduan ikusteu leku batian daola plan bat, eta 2019an sortu dela beste batzorde bat. Orduan ez dakigu dan plan hori gazterian dako dan, gizarte ekintzarako, azkenean bat jakitea ingurumenan indan moduan ez, danon artean hauztutako plan bat, gazteriakin horrelako plan bat ingo dan, ala beste plan hartu gana. Ez pizkat jakitea zein izangoan zuen bidia, plan batekin edo beste batzordekin elkartuta, orduan
pixka azaltzia jakingo nahi ban. Vale, arratsaldeon. Nosotros el año pasado en Servicios Sociales, en la anterior legislatura, sacamos el plan de infancia y adolescencia y sobre todo se dijo en la comisión, y Elena lo sabe, que está sintiendo, que el tema de juventud lo dejaríamos más para el tema de en aquel momento estaba en cultura, pero bueno, lo llevaba Asier López de Viñaspre, que es ahora el técnico de la nueva comisión. Que el tema del plan de infancia y adolescencia, la parte del ayuntamiento, la parte de servicios sociales, era más porque tenemos 2 técnicos en servicios sociales que están trabajando la problemática con los centros escolares de la infancia y adolescencia, pero los otros planes que lo dejaríamos más a cargo de la nueva comisión que habríamos creado. No obstante, sí que ha habido varios temas ya en la anterior legislatura sin haber sido creada la comisión, en el que los técnicos de infancia y adolescencia de servicios sociales veían que podía ser más en relación con juventud y se relacionan. O sea, una cosa no excluye la otra. No, que desde Juventud que sí que tenemos intención de crear un plan. Bakarrik gogoratzea, onartua izateko atal hau, gehiengo osoa eduki behar duela, ezta? Bakarrik gogoratzea, bale? Alde? Quinto, convenio de encomienda de gestión entre la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de Eibar para la realización del seguimiento periódico de la calidad de los cuidados recibidos por las personas que perciben prestaciones económicas de dependencia. Bai, arratsaldeon, hasieratik esango dut gure bozka aldekoa izango dela. Askotan entzuten da, diru laguntza kontrola egin behar diala, baina nahiz eta hori izatean ez dugu fokua jartzen diru laguntza hauetan, baina diru laguntza hauek bai kontrola egin behar dira. La famosa ley de dependencia es de 2006 y 13 años más tarde es cuando llega la propuesta de Diputación de cómo poder controlar estas prestaciones familiares. Eibarren gainera, urtietan ikusi dugun moruan, esan dezakegu, gizartekintza tramitatzen dituan diru laguntzetatik gehiengo handi bat mendekotasunakin lotutako diru laguntza diala. 2008an hasi ginen Eibarren mendekotasun diru laguntza familiarrak tramitatzen, eta como churros. Osea, markada baten bakarrik, isa 2400 tramitatu dira, osea, isa 2400 familia jaso da bez Eibarren mendekotasunari lotutako diru laguntza hau modu batera edo bestera. Eta, argi lagatzea, guk kontrolari buruz ari gananean, ez dugula esaten iruzur edo fraude arrisku bat ikusten dugulako, ze hori badakigu beste prestazio batutan moruan minimo esaten dela. Baizik eta diru laguntzakoetan konsideratzen du importantia, batez be diru laguntzan benetan mendekotasunan arretara bideratzen den konprobatzea, edo nesbenka garrantzitsua delako bai mendekotasun gaixuari edo familiziari eskura dituan baliabideak eta zerbitzuak gogoratzea. Azken finean gizarte zerbitzuak etxietara gerturatzea. Yo, por aclararle a Gorka, y como familiar de persona que recibe una ayuda a la dependencia, para tu tranquilidad te puedo decir que están muy bien controladas, que están muy bien seguidas, que tienes que justificar todos los años hasta el último céntimo, y yo creo que no es un tema de que la Diputación haya tardado 13 años, sino que seguramente por el volumen de carga de trabajo y por el tema de hacer un mejor seguimiento, pues están enfocando este proceso de otra manera de hacer. Ahora. Nosotros también vamos a votar a favor. Creemos que todo plan que pueda ayudar a que la ciudadanía viva mejor, pues siempre tiene que salir adelante. A ver, cada vez vivimos más, cada vez tenemos más gente con dependencia
Y como decían por aquí antes, no solo es importante que tengan ayuda, sino que se haga un seguimiento a estas ayudas. También hay que tener en cuenta que sí, que verdaderamente viene un poco tarde, pero bueno, mejor es tarde que nunca. Y además es muy necesario que desde los ayuntamientos, desde otras instituciones se hagan, porque con todos los recortes que ha habido en dependencia, pues hay muchas familias que se ven ahogadas para ayudar a sus familiares. O es que no todo el mundo puede permitirse ir a una residencia de personas mayores. Entonces, muchas de estas veces recaen sobre las familias. Entonces, es muy importante que estos seguimientos, estos planes sigan adelante, aunque sea tarde. Sí. Bueno, nosotros tenemos que decir que el tema de los seguimientos no es económico, Elena. El tema económico ya se hacía, pero el tema económico ya se hacía. Y también he sido, por desgracia ya no, persona con dependientes a su cargo en casa. Económicamente sí se hacía, pero esta ayuda no es económica, es hacer el seguimiento del cuidador que está en casa, en qué situación está el cuidador, porque sobre todo en las ayudas para la dependencia del cuidador familiar nos hemos encontrado casos de familiares que estaban peor que la misma persona cuidadora. Creo que es a lo que se refería Gorka, más que al tema económico. Solamente por aclarar, nosotros en enero, febrero creo que era, en una reunión con la diputada de Política Social, con Maite Peña, nos transmitió este modelo que vamos a aprobar hoy de cómo se iba a hacer este seguimiento. Pero más que al tema económico, que sí que estaba controlado, totalmente de acuerdo contigo, hasta la última peseta tienes que justificar, es más al seguimiento. Sobre todo se va a empezar por el cuidador familiar en el entorno, luego se seguirá con el cuidador externo. ¿Vale? En decirle a Isabel que en cuanto se refiere a que se han recortado las ayudas de dependencia, tengo mi... No, en general, pero tampoco. Yo los 4 años que llevo en el Departamento de Servicios Sociales no se ha recortado nada en dependencia. A las residencias la gente tiene problemas para llegar por el tema de la lista de espera, y ahí sí que tenemos que trabajar para que esa lista de espera sea la mínima posible. Cada uno paga para acceder a una residencia pública en función de sus ingresos. O sea, no creo que nadie por tema económico se queda fuera de acceder a una residencia. No podrás acceder a una residencia privada, pero a la residencia pública accedes según el nivel de tus ingresos. Te pueden quitar la pensión entera, pero en función de tus ingresos. O sea que por tema económico todo el mundo llega a una residencia. El problema son las listas de espera. Sí que las listas de espera son todavía grandes, y es verdad que en ese impasse de tiempo, desde que el paciente necesita una residencia y el familiar igual no se puede hacer hasta que llega a la residencia, pues las familias a veces se ven un poco ahogadas. Pero tema económico no es un tema para acceder a una residencia. Bueno, buskatzea goiaz orduan. Bueno, hemen be gogoratzea gehiengo zua behar da, aprobatzeko. A ver, buskatzea goiaz. A ver, alde. Punto 6. Quinto expediente de créditos adicionales del presupuesto municipal 2019. ¿Alguien quiere tomar la palabra? ¿Comentar alguna cosa? Bueno, nosotros en este punto vamos a votar a favor y no vamos a discutir el informe que han hecho los que están ahora de responsables del servicio de personal, porque las necesidades y el informe son indiscutibles. Lo que sí vamos a criticar es la falta de previsión que se ha producido en este servicio. Hay una parte que responde a la nueva ley de policía y a las jubilaciones que esto ha acarreado. Pero el grueso del desfase no es ese. El grueso del desfase responde a la falta de previsión. Bajas laborales, subidas salariales y otras situaciones que se repiten todos los años. Y creemos que este servicio está funcionando a golpe de urgencia y necesidad. Está descabezado.
Y el descontento de la plantilla pues es evidente, yo creo que todos lo vemos, ¿no? Y hay situaciones que les afectan y que se pueden prever y que no se pueden prever. Pero la subida salarial con la tardanza en su cobro, la activación de la mesa de valoración, que sin su puesta al día mantiene la situación de precariedad de las trabajadoras del servicio a domicilio, por ejemplo, con un nivel 5, mujeres y precarias. Y esto y otro etcétera de situaciones que podría decir ahora mismo. Bueno, simplemente para señalar que efectivamente los informes están claros, también el informe de intervención, y que sí que es cierto que gran parte del desfase se debe a aspectos que se podían haber previsto, que no lo hicieron, pero había algunos aspectos, como comentaba Ana Fran, que pues que no se pueden o que no se podían prever expresamente, como era el caso de la situación de la Policía Municipal, etcétera. Pues cuando se aprobó a finales del 18 el presupuesto ya estaba finalizado y por lo tanto no se pudo recoger este extremo, y hasta cierto punto pues también el porcentaje de actualización del incremento salarial pues pasaba algo parecido. Sé que se podía haber cogido algún porcentaje que pudiera ser aproximado, pues un índice, aunque no se ajustara lógicamente a lo que luego saldría, pero sí que es cierto que efectivamente han existido desfases. En cualquier caso en los informes se justifica debidamente cuáles son los motivos por los cuales se ha producido, y pues lógicamente esperemos que estos inconvenientes que se han producido se reconduzcan más adelante. Corrido ya ahora, A ver, búscate algo ya, ¿sabes? Alde. Abstención. A ver, zazpigarrena, diru laguntzen plan estrategikoaren aldaketa onartzea eta diru laguntza deialdia onartzea. Hau da, Eibarren finkatutako enpresek langabetua kontratatzeko diru laguntza Lanbide 2. Prozedura zuzeneko diru laguntza banakako ebaluazio araubidez. Kaixo, arratsaldeon. Hace 3 años, PNV y Irabazi llegamos a un acuerdo con el Gobierno municipal para poner en marcha un plan de empleo con 2 frentes diferenciados. Por una parte, la apuesta para mejorar nuestro tejido productivo industrial, y por otra parte, se buscaba aumentar las posibilidades de empleabilidad de las personas con mayor dificultad para encontrar empleo. Hablamos de jóvenes, hablamos de personas con cerca de la edad de jubilación, mujeres, receptores de RGI, etc. Y es aquí en este segundo grupo donde la estrategia de esta iniciativa se tiene que centrar. A nivel de datos, el nivel de desempleo en Eibar supera el 12%. Esto es el doble que en Guipúzcoa, y actualmente estamos a unos niveles que Euskadi no había conocido hasta hace 3 años. Entonces, podemos perdernos hablando de porcentajes, podemos hablar de datos micro y macroeconómicos, podemos hablar de rentas per cápita, podemos hablar de muchos datos, pero no nos centremos únicamente en los datos. Detrás de todos esos datos están personas, hay familias y hay, por desgracia, gente que no puede ejercer uno de sus derechos, que es poder trabajar. Nosotros desde aquí tenemos que centrarnos como corporación en dar una solución a todas esas personas, y creemos que este proyecto puede ser transformador, tiene que ilusionar, tiene que cohesionar y tiene que empujar hacia adelante a todas esas personas que no pueden acceder o no pueden volver a ese mercado laboral por sus diferentes circunstancias. Siempre hemos dicho que nuestra ciudad tiene que volver a apostar por la industria, tiene que apostar por crear nuevas empresas, tiene que apostar porque estas empresas crezcan, se establezcan en Eibar y no se vayan. En eso estamos todos de acuerdo, pero creo que hoy no es el punto que venimos a hablar con este punto. Hoy estamos hablando de algo diferente, estamos hablando de familias y de personas eibarresas. Estamos hablando de una acción social que tenemos que hacer con ellas. Esto, al final, queremos y debemos buscar que estas ayudas sirvan para ofrecer una opción laboral a aquellas personas con dificultades para acceder a un puesto de trabajo. Tenemos que centrarnos en romper con la cronificación del desempleo, que es un problema muy serio.
y favorecer que las personas que siempre tienen más trabas tengan más opciones para encontrar un trabajo. Sabemos las trabas que se encuentran estas personas que he enumerado anteriormente y tenemos que darles soluciones y creemos que esta aportación les va a ayudar. ¿Va a solucionar el problema de raíz? Posiblemente no. ¿Va a haber de resolver ellos solo el problema de desempleo? Pues posiblemente tampoco, pero por lo menos va a dar una llave para que puedan intentar cambiar. Tampoco igual les va a dar una estabilidad económica, a no ser que después venga una apuesta clara por parte de las empresas en coger a esas personas que con este plan van a integrarse otra vez en el mercado laboral, que es donde quieren estar y es donde deben estar. Se trata al final, insisto, de abrir puertas, que las empresas tienen que apostar por contratar, que nosotros no podemos dejar a nadie en la cuneta, que al final los jóvenes quieren trabajar. Aquellas personas que han perdido un puesto de trabajo y están en una edad complicada a partir de cierto punto, la experiencia es un grado y tenemos que valorarlo. Desde nuestro grupo municipal tenemos la fuerte convicción que Eibar tiene que dejar de ser la capital del paro y tenemos que apostar por un modelo diferente y que la gente desempleada, por nuestra forma de ser como vascos y como eibarreses, les tenemos que tender una mano. Nosotros vamos a votar en contra, con coherencia, con convicción, a favor, perdón, y que tenemos un reto muy grande por delante. Eskerrik asko. A ver, bueno, parece que nos corresponde una partida más desde el Gobierno vasco, 104.000 euros más, bueno, para el apoyo de contratación de personas desempleadas. 50.000 en este caso serán para que contrate el ayuntamiento por su cuenta y las 54.000 para esta convocatoria que se aprueba hoy para que contraten las empresas a personas desempleadas. Pero lo malo es que este dinero no nos viene por majos, no nos ha llegado por majos, sino porque Eibar se encuentra dentro del perfil de los municipios desfavorecidos, catalogado por la UE, o por tener una tasa de desempleo superior a 11%, casi nada. En Guipúzcoa la tasa de desempleo a septiembre de 2019 es de 8,6% y en Eibar la tasa es de 12,3%. Somos bueno, segundos, casi primeros por detrás de Solgaluce, que está con 12,5%. Desde H. Bildu no creemos que esta sea una de las medidas clave para terminar con este dato que lastramos. Puede aligerarlo, pero creemos que no va a solucionar mucho. Estamos hablando de contratos, ya lo hemos dicho más de una vez, de 3 a 6 meses, muy poco tiempo de contratación, son migajas, ni mucho menos consideramos que sea acción social esto. Además, el ayuntamiento, lo malo es que el ayuntamiento no es capaz de conocer después la evolución. Si la persona trabajadora sigue trabajando, si ha encontrado otro empleo, si ha vuelto al paro, o si simplemente las empresas contratan amparadas en esta subvención, pero no siguen adelante después con la relación laboral. Creemos que se tendría que conocer estos flecos y más, mucho más, para poder decir si esta subvención está funcionando o si está incidiendo de verdad en la tasa del paro, de Eibar. De todas formas, sí que va a tener nuestro voto favorable. Bueno, no voy a repetir que somos líderes en paro porque ya se ha dicho. Entonces, evidentemente, como es uno de los mayores problemas que tenemos en nuestra ciudad, toda subvención, toda ayuda que sea bienvenida para intentar paliar este problema, pues siempre será bienvenida. Pero, sinceramente, hay algo que yo creo que merece una profunda reflexión, pero una que deberíamos hacerla conjuntamente, ¿no? Yo la primera. Bueno, como sabéis, acabo de llegar a la corporación y voy de comisión en comisión y veo que hay muchos planes de activación de empleo, de ayudas a empresas, para contratación, con unos importes verdaderamente elevados. Y estupendo que el dinero público es para intentar mejorar la vida de las familias y que todos tengamos y todas tengamos una vida digna. Pero a mí, en mi opinión, tal cantidad de gasto es que no debería de dar mayores beneficios, ¿no? Entonces, igual es que no solo hay que apoyar, hay que dar subvenciones que, ojo, que son necesarias. Igual es que deberíamos empezar a cambiar el modelo económico, en parte también, como decía Alberto, ¿vale? Entonces, yo creo que, sinceramente, deberíamos hacer esta reflexión en conjunto, porque para el dinero que se está empleando, yo creo que los resultados nos están poniendo líderes en lo contrario. Pues eso. Bueno, yo creo que
las tres intervenciones que habéis hecho, yo creo que todos estamos de acuerdo en lo que habéis dicho, ¿no? Con un objetivo más, un objetivo menos. Yo creo que, bueno, en principio estamos todos de acuerdo, Alberto. Por supuesto que lo más importante son las personas. Yo creo que los 21 coincidimos en eso. De hecho, cuando se constituye el departamento y cuando se hace el plan director del departamento, la primera prioridad es la creación de empleo. Digo, el objetivo de este departamento, ¿no? Y en el informe que se encargó en noviembre del año pasado, se ve ahí claramente pues que era la prioridad, ¿no? En cuanto a los recursos, sobre todo en cuanto al recurso empleado, el número de programas realizados, etcétera. Por parte de Bildu, de acuerdo, de acuerdo también en todo lo que estamos diciendo, ¿no? Tenemos una tasa de paro que está ahí, que no la podemos mover, que la hemos reducido desde el año 2015, pero no es suficiente y no nos podemos contentar, ¿no? Mientras haya gente en el desempleo, yo creo que tenemos la responsabilidad de hacer algo, ¿eh? Y luego, bueno, lo único, una puntualización que iré un poquito más adelante, ¿no? Un poquito más tarde, que es has comentado que no hacemos seguimiento. Pero bueno, lo quiero engarzar un poco con lo que ha comentado Isabel, que me parece que lo ha hecho desde un punto de vista más general, más tirando por arriba, que yo creo que ahí está el medio de todo este asunto, ¿no? Hemos venido con un punto puntual que dice lo que dice, pero de ahí hemos ido un poco pues más arriba, ¿no? A lanzar un poco por arriba. Y completamente de acuerdo. Yo creo que hay que hacer una reflexión en conjunto, pero yo creo que es una reflexión de país lo que tenemos que hacer. Desde el punto de vista... todos los agentes, empezando por los de arriba, ¿no? Esto es la competencia de empleo, es una competencia del Gobierno vasco, pero a la cual pues nos sentimos responsables los ayuntamientos, ¿no? Y todos nos tenemos que poner de frente con un modelo económico, como tú estás diciendo, a discutir, y un acuerdo de país, que es lo más importante. Lo más importante para mí, lo que es la creación de empleo y la retención de talento. Yo creo que eso... Y el envejecimiento de la población. Yo creo que son el cambio climático y demás, ¿no? Pero yo creo que en cuanto a las personas, yo creo que eso es lo más importante y que tenemos que estar de acuerdo. En cuanto al esfuerzo que hace el departamento, bueno, pues ahí está, valorarlo. Yo creo que es un gran esfuerzo el que se está haciendo. En cuanto al seguimiento, Gorka, pues ya me gustaría hacer el seguimiento joder, ya me gustaría que se nos dotaran de recurso económico, de recurso humano, de todos los recursos necesarios para eso que se está exigiendo un poco, ¿no? Que se intuye que se está exigiendo, pero es que no lo tenemos. Pero sí que tenemos esa responsabilidad y ese compromiso ético, moral, humano, como decía Alberto, de intentar dar una oportunidad a las personas que están en la peor de las situaciones. Por tanto, bueno, pleno acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí. A ver, a favor. Octavo, aprobación definitiva del estudio de detalle de San Andrés Pasealekua, números 4, 5 y 6. Bai, atzaldeon. Ikusitza zelako erritmoan goia zen, saiatuko naiz nik ez moteltzen larregi plenoko erritmoa. Benetan ez da nire asmoa, azkar baten lau apunte eitzeko. Lehenengo eta behin gogoratu, etxe hauek botatzia zenbat kostatu zen, eta, bueno, espero dugu, bide beretik andoian ez arra hauetako etxeak, espero dugu, hango dokumentuak dai, laizter onartu alizatia, ikusitza arra hauetako etxeak botata, hori da espero duguna. Edozen kasutan, hiri antolamendurako plan nagusiak hasiera batian aurre ikusten zebana zen eraikin hauek konsolidatzia, baina eraikinak egoera txarrian zeuazen eta bota biharra zeuan. Orduan, horren aurrian urten zen alineazio berrixen inguruko eztabaida ez dut esango, baina aukera desberdinak horre planteatu zian, ez? Eta planteatu da akordio batera iritsita, metro batzuk irabaztia alturan konpensatuta. Ez dakigu zehatz mehatz horrek zelan eragingo daben, eta ez dakigu zer gertatuko litzateken San Andres
kaleko hirugarren zenbakia botako balute alturarei dagokionez. Edozein kasutan, behin betiko onarpena dator gaur xehetasuneko azterketa onartzeko, bertan egin dian tramitietan dokumentazioan ageri danez hainbat txosten eskatu dira, baina nahiko neuke aipatu bat Eusko Trenbide sarearena gogoratuz hartu biharreko neurrixak, vibrazioak eta zaratak ekiditeko, eta dinotau, lerro berriak edo alineazio berriak ezartzerako orduan onartzen ari gara zer distantzia aukiko daben trenbideakin. Eta dinot honetaz kontziente izan biharra da hola bebai. Hasiera batetikan, segero badakigu zelako arazoak etortzen dian. Edozein kasutan, guk hau ikusten dugu herrixan egoera txarrian dauzen eraikinen zaharberritze prozeso natural bat bezala. Iruditzen zaigu horren aldeko apostu egon behar dela mendixa jaten ibili baino, momentu honetan eztabaida politikoan erdigunean dauzen hainbat promozioekin bezala, eta adibidez bolingua, guk uste dugu apostua izan behar dela laguntzia olako zaharberritze prozesuak emoten. Bai harritzen gaitxuna da, hain zuzen be, xehetasun azterketa honek eragiten dauzen portalen inguruan, guk ez dugu inolako proposamen elektoralik egin etxe hoiei dagokionez. Guk ez daukagu arazorik hori urbanistikoki garatziakin, guk bai planteatzen dugu egogain kale peatonal bat izan beharko litzatekela etorkizunean, baina harritzen gaitxuna da Alderdi Sozialistak bai agindu zeban bertan ezala eraikiko kota zerotik gora, kenduta turismo bulegorako eraikin txikitxo bat, eta 120 aparkaleku publiko planteatzen zian parke batekin, ez? Eta orduan, ez dakit, konpromiso elektoral bat zan eraikin hori erosten saiatzia, ez dakit proposamen horrekin aurrera segitzen dozuen, ze oraingoz, tramite hau, zeuek ekarri dozue osoko bilkura honetara, eta orduan, sorpresa apur bat bai eragiten digu, horren inguruko balorazioetan sartu barik. Bai, arratzaldion, behitxu, guk aitortu behar dugu zalantza asko ukidugu zela honekin. Gure ustez bi kontu jarri diralako parez pare. Alde batetik Eibarren etxe bizitza berri gehiago, bihar eta diran galdetuta seguruenik dan askori zalantza sortuko jakulako. Gure ustez argi dagoalako Eibarren etxe bizitza gehiago baino behar dugulak aisialdi librerako espazioa. Eta hori ez dakagu Eibarren. Baina beste alde batetikan, egiza da, lehen bertan etxiak bazegoa zela, bota bihar izan zituztela, arazoak zegoa zelako etxietan, eta lehen bertan jendia bizizala. Ordan etxe bizitzak eraiki behar dirala, lehen etxe bizitzak zegoa zen lekuan. Baina etxe bizitzak bota zituzten 2015an, kosta eta prozesua oso luzia izan zalako, 2015etik ez da bizi inor bertan, baina beste batzuk askoz begeiz olagabiar izan zeben etxia, eta bitxartean jende askok bere etxe bizitza topa behar izan dau, bertako bizilagunek, edo alokairuan, edo izan dabe moduan. Eta gu horrek eskatzen gaitzu. Uste dugu olakoetan bai administrazio publikoetatikan, instituzio publikoetatikan beste bultzada bat emon behar dela gauzak askartzeko. Eta oinguan, emoten dau, oinguan be etorriko dela irten bidea eremu pribatutikan, baina gure ustez olakoetan eragin behar dau, edo olakoetan inbehar daulan instituzioa publikoak askartzeko hor badauzelako bizilagun afektatuak. Baina gero etxe bizitzara dago gizonez, eta bolingua beha aipatu da, guk uste dugu gauza asko aldirala Eibar eta etxe bizitzen inguruan. Badakigu epe motzian emoten dabela, etxe bizitza batzuk badoia zelara ikitzera, baina esan Andresen moduan aurretikan etxe bizitzarik ez egual lekuetan, eta gure ustez hori ekidin alzan, eta ekidin alzan plan generalen rebizinua gutxienez abiatuta egongo balitz, eta ez dago. Eta emoten dau badatorrela, diagnostikoa badau mai gainean, baina 2019 ipini behar zan martxan rebizinua, gure ustez aspalde, baina emoten zeban 2019 ipiniko zela martxan, aurrekontuan beholan jasota zegoalako partida bat hori martxan jartzeko, baina hori be ez dago kontratauta ondiokan eta urrian gauz.
Eta gu horrek eskatzen gaitzu benetan be. Uste dugu San Andreseko bizilaguneri irtenbide bat emon behar jakola, aurretikan etxe bizitza zegoazen eta aspaldi dauz irtenbide baten zain, baina Ibarren etxe bizitzan gaisa jarri behar da mai gainean, eta baseuan jartzeko aukera eta ez da jarri. Eta jarri behar da etxe bizitzakain batera ze eredu edo ze herri mota nahi dugun etorkizunean, Eibar zelako hiri eredua nahi dugun, eta uste dugu danok konpartiduko dugula, nahi dugula bizitzeko herri bat, eta bizitzeko herri bat ez dugu lortuta mendizan edo etxerik ez dagoen lekuetan etxe bizitza berrizak eraikita. Eta gu horrek eskatzen gaitzu. Baina bestela, pentsatzen dugu San Andreseko bizilagunentzat irtenbidea nahiko berandu datorrela. Bueno, vamos a ver, el documento que se trae para aprobación definitiva es el estudio de detalle, como indica el título, estudio de detalle de San Andrés Pasealekua números 4, 5 y 6. A ver, la finalidad básica que tiene este estudio de detalle es concretamente incorporar una mejora que a nosotros nos parece que bueno, pues es una mejora importante, una mejora que viene propuesta por quien quiere impulsar este proyecto, que no es el ayuntamiento, que es un particular, y que desde luego cumple, como dice el informe, con todos los requisitos que están establecidos por la legislación vigente. La finalidad que tiene básicamente este estudio de detalle es concretamente alinear los edificios que se construirán en estas parcelas con el que ya está construido, que es concretamente el edificio donde está ahora mismo, diríamos, el Paulaner y los edificios que van a continuación. Tal y como está establecido a día de hoy en el plan general, esos edificios sobresaldrían respecto al primero, respecto al que ya está construido, y lo que se hace es sustituir, diríamos, esa ocupación en la calle por una ocupación en vuelo, de tal manera que desde el punto de vista del interés público, pues es una buena solución en la medida en que nos permite tener un mayor espacio, primeramente alineando todos los edificios de tal forma que vayan seguidos uno detrás de otro, puesto que tampoco tiene mucho sentido que edificios que están pegados tengan distinta alineación, y luego también, pues lógicamente, el hecho de que un edificio, en este caso estas 4 parcelas, los edificios que se construirían ahí se retranqueen, bueno, los metros que son, creo que son 2 metros, lo que se retranquea, pues bueno, de alguna forma es ganar espacio público y ganar un espacio que bueno, pues que le viene bien a la ciudad, pues porque es una zona en la que está la estación de autobuses, y por lo tanto, pues bueno, el hecho de que se pueda reordenar la zona y dotarle de un mayor espacio, pues eso siempre es favorable, ¿no? A nosotros, bueno, nosotros efectivamente, tal y como comentaba Josu, nosotros teníamos y tenemos una propuesta electoral encima de la mesa, y nosotros esto lo decíamos ya en nuestro programa electoral y lo seguimos manteniendo. Es decir, nosotros tenemos una propuesta que no supone la realización de unas viviendas allí, sino que es destinar concretamente estas parcelas a otra finalidad. ¿Por qué lo decimos? Pues porque estas parcelas, concretamente algunas de ellas, por lo menos 2 de ellas, van a salir a subasta judicial, y por lo tanto, pues bueno, existe posibilidad de que el ayuntamiento se las pueda adjudicar. Es decir, nosotros nunca hemos dicho que allí vayamos a construir. Lo que vamos a hacer es, lógicamente, intentar dar los pasos para que en esas subastas que van a salir estas parcelas, el ayuntamiento, como parte interesada, pueda concurrir a esas subastas y ver si finalmente se adjudica esas parcelas y poder realizar en esas parcelas el proyecto. Y esto es así porque quienes están presentando este estudio de detalle, a diferencia de lo que suele ocurrir en la generalidad con otros casos, pues quien está planteando, como digo, este estudio de detalle no es propietario a día de hoy del 100% de las parcelas. Y que nos hubiese gustado también, lógicamente, que hubiesen ido las cosas más rápido, como decía Igone, básicamente por la situación en la que se encuentran los vecinos. Lo que pasa es que el problema, diríamos, que se escapa de las manos municipales, en la medida en que aquí las cuestiones están, la mayoría de ellas, judicializadas, y por lo tanto son cuestiones, como decía antes, si se va a sacar a pública subasta una parcela, se está procediendo a la extinción judicial de las comunidades de propietarios, y por tanto todas las cuestiones están judicializadas, y por lo tanto la posibilidad de actuación tanto por parte del ayuntamiento como por parte de cualquier tercero
en un asunto que está judicializado es absolutamente nula. Por lo tanto, claro, efectivamente, nos hubiese gustado que las cosas se hubiesen solucionado antes y que, bueno, pues que este estudio de detalle hubiese venido antes y que todo se hubiese hecho antes. Pero sí que es cierto que, bueno, pues concretamente con estas parcelas la situación es una situación compleja, por cierto, que conocen perfectamente todos los vecinos y que, por lo tanto, pues bueno, se está esperando concretamente, entre otras cosas, a la resolución de esos conflictos para poder darle una salida, la que sea, o un proyecto u otro, pero una salida. Respecto a la revisión del plan general, bueno, efectivamente tenemos el diagnóstico del plan general y nosotros tenemos prevista la contratación de lo que es el avance de la revisión del plan general a lo largo de este año, para una vez que esté terminado ese avance poder empezar con los trabajos propiamente de la revisión del plan general, en cumplimiento de lo que hemos dicho en todo momento en la Comisión de Urbanismo y también en lo que explicamos en los presupuestos del año pasado, cuando explicamos los presupuestos de este año de 2019. Lo que dijimos era que íbamos a contratar este año el avance del plan general, el año que viene vendrá, una vez terminado el avance, la contratación del plan general, lo veréis cuando expongamos los presupuestos como también están, se hace la dotación correspondiente, dotación económica y por lo tanto, pues bueno, eso es algo que se mantiene así y esa es nuestra hoja de ruta. Y por último, pues bueno, quería hacer una referencia a Bolingúa. Bolingúa es un proyecto que, bueno, se ha explicado debidamente, es un proyecto que venía concretamente de la modificación del plan general que se aprobó hace ya, pues no sé si son 10 años, más o menos lo que llevará aprobado el plan general. Y efectivamente, quizá en estas circunstancias, en las de hoy, en las que conocemos todos, en las que estamos hoy en día, posiblemente el plan general hubiese sido diferente. Pero el plan general es el que es, y es lo que tiene, y es el que se elaboró en aquel momento. Y por lo tanto, este proyecto concretamente de Bolingúa es un proyecto cuyo plan parcial se aprobó en el año 2008. La definición del plan parcial es el que establece concretamente la estructura de los edificios, cuántas viviendas van a tener, qué perfil van a tener, cuántas van a ser vivienda libre, cuántas van a ser vivienda protegida, cuántos aparcamientos va a haber y por lo tanto creo que volver a reiterar otra vez y poner, diríamos, un poco en solfa el proyecto de Bolingúa, creo que es algo extemporáneo. Esto se aprobó en el año 2008 y ha podido haber tiempo desde el año 2008 para poder decir algo respecto al proyecto de Bolingúa. Por cierto, un proyecto de Bolingúa que no solamente se aprobó con el apoyo del Partido Socialista, concretamente ese plan parcial, sino que también se aprobó con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco en el 2008. Por lo tanto, sin más, es un proyecto que aporta desde luego a la ciudad en cuanto a vivienda de protección oficial, aparcamiento, etcétera, y por lo tanto, pues bueno, tampoco es cuestión, pero bueno, ya que ha salido el proyecto de Bolingúa y al hilo del mismo es por lo que hago estas consideraciones. Por lo demás, pues bueno, el estudio de detalle es lo que es y bueno, pues espero que lo aprobemos con normalidad. Bueno, bai. Ez que, karo, Bolingúak askotan urtetzen da, baina Bolingúak urtetzen da arrazoi baten gaitxik. 2018koa dan plan generala eta 2018koa da, plan generala da olakua inzalako en mitad del boom inmobiliario. Eta estemporaneoa dala Bolingúa gaitza ataratzia, ez que estemporaneoa da plan generala bera. Eta gu Bolingúa ataratzen dugu, zo seinal salalen, oin biasan alena da plan generalan revisioa. Plan generala zan estemporaneo indala 4 urte bebai, eta uste daroiagula oposizio guztia aurreko legislatura osua esaten plan generalan revisioa in behar dela, bestiak beste Bolingúan gaitxik, baina beste arrazoi askoren gaitxik bebai. Orduan, estemporaneoa dana da plan generala osua, ez Bolingúakoa bakarri. Bolingúakoa da, gure ustez, astakeri bat. Estemporaneoa da plan general osua, gure ustez. Eta revisioa martxan jarri altzan aspaldi, eta hori ez da nahi, baina ezke hori, gaia ustot hortaz konstiente dano garala, orduan esatia estemporaneoa dela, karo, estemporaneoa da plan general osua, horregaitxik gabiz eskatzen plan general osuan revisioa, ez bakarrik plan partzial batena. Bai, bueno, nik uste dut EH Bilduko ordezkarixak esan daben bezala falta dela udal honetan gogoeta integral bat etxe bizitza premiñaren inguruan. Efectivamente, hiri antolamendurako plan nagusia zarra da. 2004an onartu zeban osoko bilkurak, gero behin betiko onarpena 2008an etorri zan, prozesu horrek luze moten dabelako, baina plan
hiri antolamendurako plan horren oinarri dan plan estrategikoa 1988koa da. 1988koa. Bilkura honetako batzuk lehen hezkuntzan geunen oraindik. Eta ordutikan 20 urte pasaudia, 2 hamarkada pasaudia, eta 2 hamarkada hauetan gertatu da lehengo Lamarainek esan daben bezala, boom inmobiliario bat egonda, eta gero krisi bat etorri da. Eta hiri antolamendurako plan nagusia onartu zen, hain zuzen ere, boom inmobiliario horren goreneko puntuan geundela. Eta onartu zen isa, 2000 etxe bizitza berri eraikitzia Eibarren. Galdera da, gaur 2019an badauka zentzua, pentsatzia horren beste etxe bizitza eraiki behar diala Eibarren, edo zentzu gehiago eukiko leuke, aztertzia benetan, zeintzuk dian, zahar berritu biharreko eraikinak, eta nun izateko eta nin biharko lirateken eraikin berrixak, edo laga ia ze promotora aurreratzen dan lelena, demanda bete arte. Eta momentu honetan horrela gaude, liberalismo absoluto. Aber zeintzuk eitzen daben lelenak, eta eskaria betetzen baldin bada, geldirik geratuko dira beste promozio batzuk. Eta horregaitxikan, gure apostua lehenengo eta behin izan beharko litzake, gure kaliak zaintzia, eta gure kalietan bizitza egoten jarraitzia. Eta horretarako bertan zahar berritu behar dira etxiak beste batzukein baino lehen. Hori bolinguari dago kixonez. Gero, galdetu nahi neukeia noren eskumena dan subasta horietan aurkeztu eta etxe batzuk udalan jabetzan hartu alizatia. Ez dakit udal gobernuak badaukan eskumen horretarako edo osoko bilkurak onartu biharreko gauza badan. Dinotze, lehengo albistea da, lehengo aldiz entzuten dugu albiste hau. Udalak asmoa daukala subasta horietan jabetza batzuk bere ganatzeko. Dinot, adostasunak bihar baldin badia, igual ondo legoke nun baitzen informatzen hastia, bilkura baten baino. Dinot neuk, adostasunak nahi baldin badira. Baina, bueno, galdera hori ez dakit norke, ez dakit idazkariak igual orain ezin dit erantzun, baina nahiko neuke jakin, ia udal gobernuak badaukan eskumena, horretarako. Dinoze donazioak eta plenuak onartu behar izaten ditu, eta harritxuko zestan donazio bat plenuak onartu behar izatia, eta erosketa bat, subasta baten bidez, udal gobernuak eukitzia horretarako eskumena. Eta zenbat diru egongo dan prest pagatzeko. Kontua da, nik aldetuko neuke, ze hori ez da erantzun. Ia negoziazioak hasi dian jabetzakin, eta jabetzakin baldin bada, jakinda jabetza banatuta daola, eta jabe txikiak be badauzela, ia ze kontaktu egon dian zuen proiektu hori aurrera eramateko. Nik ezagutzen ditudan jabiekin, nik dakidala euren artian bai egon dia, baina udalakin ez dute eukinungo kontaktorik etxiak ez eraiki eta autobus estazioa bertan itxeko. Momentuz daukaguna eta gaur onartzen dugunakin da, hau da zueke prometidu zenduen hauteskundietan, prometidu zenduen etxerik ez eraikitzia, parkia, espektatiba, realidad. Hau da diferentzia. Gaur onartzen dan tramitiakin, oraingoz. Hortik aurrera, nahiko genduke, jakin, baldin eta harremanek egon baldin badia, lurzoru horren jabetza udalak bere ganatzeko, gustatuko litzaiguke kontaktu horien berri eukia ala, ez dakit hirigintza batzordian edo bozera maien batzordian, baina nun baiten edo ogasun batzordian kontuan eukitza diruak bebai eragiten da bela, baina nun baitzen udaltaliak informatzia kontaktu horietaz. Guk berriro dinot kontaktatu dugun jabiekin ez daukagu horren berririk.
Bueno, yo no sé qué contactos habéis tenido vosotros ni con quién habéis hablado. Yo te puedo decir las cosas como son, y las cosas son que a día de hoy quien está presentando este estudio de detalle no es propietario 100% de esas parcelas, porque, como digo, esas parcelas, al menos 2 de ellas, van a salir a subasta y, como nosotros proponíamos en el programa electoral, repito, como tú mismo lo has dicho, es una propuesta, es nuestra intención y, por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser, lógicamente, todo lo que esté en nuestra mano, como hacemos con todos los demás temas, para que eso salga. Obviamente, la toma de decisiones y, obviamente, también el hecho de que podamos concurrir en esas subastas, pues seguirá los trámites legales correspondientes. Se estudiará el tema con el asesor jurídico de urbanismo y verá concretamente cuáles son las cuestiones, mayorías, etcétera, que sea necesario aprobar. Pero eso es nuestra propuesta y eso estamos en nuestro derecho de poder impulsarlo, y, por lo tanto, vamos a tirar ahí. Vamos a tirar con eso y, desde luego, pues con el respeto a cualquier, a cualquier normativa, etcétera, como hacemos. Y, bueno, pues si efectivamente esas cuestiones son cuestiones que se tienen que traer al Pleno, se tienen que discutir en una comisión, se discutirán, lógicamente, en la comisión, se traerán al Pleno y, si salen adelante, se llevarán a cabo, y si no salen adelante, no se llevarán a cabo. Como digo, esa es una propuesta y como propuesta, pues nosotros vamos a seguir adelante. 2 cuestiones muy breves. Hablabas de liberalismo absoluto. Yo al liberalismo absoluto le llamo seguridad jurídica. Es decir, cuando se hace una modificación del ordenamiento jurídico, en este caso del Plan General de Ordenación Urbana, las modificaciones que se introducen en el Plan General de Ordenación Urbana generan derechos y obligaciones, y generan derechos concretamente para los titulares de determinadas parcelas. Por lo tanto, el hecho de hablar de un liberalismo absoluto, bueno, vamos a ver, aquí la concesión de las licencias la licencia como tal es un acto reglado, es decir, quien la solicita y cumple la legalidad hay que darle. Y nosotros, desde luego, desde el área de urbanismo, nadie se va a oponer concretamente a que a alguien se le dé algo que por ley le corresponde. Efectivamente, si a día de hoy nosotros tuviésemos que hacer un plan general, posiblemente el plan general sería diferente al que se hizo en el año 2008. Por supuesto que sí, las circunstancias son otras, pero estamos valorando, pero el problema es que estamos valorando con los parámetros de hoy la situación de hace 10 años, que era una situación completamente diferente, y, por lo tanto, eso genera distorsiones de la realidad como estas. Y, por lo tanto, lo que siempre tenemos que tener bien en cuenta es la seguridad jurídica y los derechos que se han generado para la gente y para los titulares cuando se modifica el plan de ordenación urbano. Y luego hablo una cuestión más sobre la extemporaneidad, es decir, la extemporaneidad, desde mi punto de vista, es clara y manifiesta. Es decir, el proyecto de Bolingúa, si tan poco le gusta a la oposición, el proyecto tal cual de Bolingúa está definido así desde el año 2008. Desde el año 2008 ha habido posibilidad de decir lo que se ha querido decir contra el proyecto de Bolingúa. Lo digo por extemporáneo, primeramente, pues porque, como digo, desde entonces está como está. Y es extemporáneo también porque lo que de alguna forma me llama mucho la atención es que se hable de todo esto cuando la propiedad ya llevaba a cabo gastos de inversión, cuando la propiedad ya llegaba a un acuerdo y están en el proyecto de reparcelación, etcétera, etcétera. Es decir, estas cosas, si hay que cambiarlas lo antes posible, pero lo que no se puede venir es con algo que se ha aprobado en el año 2008, en el 2018, cuando ya se han dado los pasos que se han dado. Por eso hablo de extemporaneidad, que quizá con otra cosa se podría considerar, pero concretamente en este caso, eso es a lo que me refiero con el carácter de extemporáneo, nada más. Ya. Bueno, gogoratzera noia, dakarrena 8. puntua da, aprobación definitiva del estudio de detalle de San Andrés Pasalekoa números 4, 5, 6, Niñot, para fijar el tiro, A ver, alde, abstención. Behatzigarrena, Eibarko EAJ-PNV taldeak aurkeztutako mozioa zeremonia zibilei buruz. Bai, hau atzaldeon. Hau ez dakit extemporanioa dan edo. Baina, bueno, realidadia da, 20 urte hauetan gizartia asko aldatu dala, etxe bizitza premia aldatu dan bezala, gizartian bebai beste aldaketa batzuk egon dira.
eta aldaketa horien artean bat nabarisa da bizitzan jende askorentzat importantienetakoak dian momentu batzuk ospatzeko moduak, adibidez ezkontzak edo adibidez hiletak. Eibarren urtean 120 eibartar inguru ezkontzen dira, eta nik ez daukate Eibarko estadistika zehatza, baina badaukate Euskadikoa eta Eibar pixkat ezagututa hortikan urrutia gotekotan horren aurretikan egongo gara segurazki. Oindala 20 urte 6.700 persona ezkontzen zian Elizatik urtean, gaur egun 1.200, garai hartan 2.700 ezkontzen zian ezkontza zibilakin, gaur egunean 6.200. Hau da, praktikamente aldatu da bata bestian gaitxik, ez? Horrek islatzen dau, gizartian emoten ari dian aldaketa importantiak. Eta aldaketa horien aurrian erakunde publikuok jakin behar dugu estatua konfesional baten bizi gara nenean, jakin behar dugu errespetatzen ala jasota daolako eskubidea erlijio desberdinak, baina baita erlijio bateko kide sentitzen ez dianek daukaten erabateko eskubidea, beste modu baten itxeko ospakizun horrek, ez? Edo erlijio batekoa izan dabe, modu zibilian ezkontzeko. 1985an kode zibila aldatu zen, aldaketa horren bitxartez alkatiak eta berak eskumen hori utzita udal bilkura bateko edozein zinegotzik badauka aukera ezkontza zibil bat gidatzeko, eta ikusten ordutik anona zelako eraldaketa egondan, ez? Eta orduan isa anekdotikoa izan ziteken gauza bat, gaur egunean normala da, eta gela honetan bertan, larun baten egon leik ezkontza bat, edo egon leik ez 5 edo 6 ezkontza goiz baten, eta normaltasunakin bizi dugu, gero eta gehiago izatia ezkontza horrek. Eta guk pentsatzen dugu olako momentuak, jendeak emoten detzan importantzia gaitxikan, mimos zaindu biharreko gauza badala. Eta berdin, hileta zibilak emoten dianian. Hileta zibilekin gainera, Eibar beti erreferentziazko leku bat izan da, beste leku askoren dako. Eta kostatzen zaigu ulertzia hori holan izanik, udal webgunean ez egoti horren inguruko informaziorik adibidez. Ez da agertzen, inungo informaziorik zer egin behar dan, hemen ezkontza zibil bat itxeko, edo txantxa zelaixean hileta zibil bat itxeko, ez? Eta beste udalerri batzutanako batzuk begiratuta, badaude instrukzio oso argiak. Donostia edo Bilbo ekarri geinke, eta zehatz mehatz azaltzen da zer egin, baina udal txiki hauak bebai. Eta kasuan kasu, Lasarte. Eta Lasarteko webgunean agertzen da, zehatz mehatz eskontzeko, ze tramite bete biadian, noiz joan behar dan epaitegira, ze aukera dauden, zeintzuk dian eskontzeko dauden leku aukerak, ez bakarrikan udaletxia bera, baizik eta beste eraikin bat bebai eskaintzen da, horretarako da ordenantzaren baten, edo nunbaiten jasota eukiko dute bertan egin leikela, baina guk ez dugu inungo informazio horik emoten horren inguruan. Eta orduan batzutan gertatzen dira konfusio egoerak bebai, ospakizun bat egin nahi da benan aldetik, eta inkluso ospakizuna gidatzeko ardura daukanan aldetikan, ez? Eta iruditzen zaigu, horren inguruko gogoeta bate egin beharra daola, ez bakarrikan udal edo herri ordezkari gara non aldetik, baizik eta ospakizun horietan parte hartzeko bete beharra daukaten udal langileen aldetikan bebai. Nik uste dut eureri entzunezkero danok ulertuko dugula, seguramente nik esplikauta baino askoz hobeto, horren premia badaola. Guk ez dugu benetan arduratzen gaituna ez da ordenantza bat edo erregelamendu bat izan behar dan,
araurranguak ez digu preokupatzen, bai uste duguna da goraka egin daben eta segurazki datozen urtiotan indiokan gehiago ingo daben tendentzia horren aurrian, ze puntutaraino gauden benetan antolatuta. Eta uste dugu horri bueltatxo bat ematia merezi dabela. Horregaitxikan ekarri dugu proposamen hau zehazki oinarritu dugu Lasarten egindako proposamenean, Alderdi Sozialistak eta EH Bilduk aurkeztu zuten proposamen bada, behoa aitortza hori aurretikan, eta guri iruditzen zaigu garai hauetan hartu beharreko erabaki bat dela. Horregaitxikan ekarri dugu proposamen hau bilkura honetara, eta hortik aurrera ez dakite bestelako azalpenik nahi dan. Quería comentar, sí, que me estoy oyendo yo a mí misma. Pues la verdad, y además ya os lo comentaba alguno de vosotros, cuando recibí por email la moción del PNV, pues eso, solicitando que la posibilidad de que se hiciera un protocolo para las ceremonias civiles, en especial las bodas, sinceramente lo primero que me vino a la cabeza fue, pero es que no hay. Es que no hay, pero si es que para cualquier trámite que vayas a un ayuntamiento, a una institución, siempre tienes un pequeño, llámale protocolo, llámale folleto, llámale X, ¿no? Entonces mi sorpresa fue, porque al principio pues me quedé así y digo, bueno, pues lo he entendido mal, yo qué sé, vete a saber, siempre ando muy liada. Pero luego en la Junta de Portavoces sí, que es que no había, pero si no cuesta nada. Si es que además facilita la vida a todo el mundo, como decía Joshua, a las personas que se vayan a casar, pero también a los trabajadores y trabajadoras que tienen que estar en el ayuntamiento y que tienen que hacer la ceremonia, y ya no solo los concejales o las concejalas, ¿no? Entonces yo creo que sí, que se debe tener una pequeña normativa, que tampoco hace falta que sea un tocho súper restrictivo, pero no sé, unas ciertas normas para cuando tú vengas te digan, pues mira, tienes que hacer esto y esto, aquí, allí o aquí, en este horario o en el otro. Es que me parece tan básico que me sorprende que alguien tenga que poner una moción que no esté todavía. Y más teniendo en cuenta que tiene razón, que cada vez la gente se casa más por lo civil. Morirse se muere igual. Eso. No sé, es que... sí, bueno, imagínate vivir siempre tampoco. Y bueno, no sé, es que yo creo que sí que debería salir adelante, y además con cierta rapidez, ¿no? Con cierta rapidez. Ya sabemos que las cosas de Palacio van despacio, pero no sé, es algo tan básico. Tenemos ejemplos de otros pueblos que yo creo que debería salir cuanto antes, porque es que facilita la vida a todos. Es que hay alguna pega, es que hay para tenerlo. No sé, es que me ha sorprendido mucho este punto, la verdad. Y pues eso. Y bueno, evidentemente, si no hay tampoco cierto reglamento para los entierros civiles, pues deberíamos hacer lo mismo. O sea, a ver, hay que regular las cosas. Por lo tanto, votaremos a favor. Bueno, votaré. Egiza esateko gu beharritxu gaitxu, baina harritxu gaitxu gehiago eskaera hau etortziak mozino bitxartez. Osa, guk uste dugu hau eskatu alzela beste modu batean, eta horrego harritxu gaitxu. Osa, uste dut gainera ez da bai dago baino gehiagotan eukidogula, eta fonduak sartu barik, uste dugu eskaera, edo, bueno, honen ibilbidea beste modu batean inalzala. Osa, fonduak sartu barik, gu harritxu gaitxuan izan da mozino bidez eskatziak. Bueno, pues nosotros antes, yo mencionaba lo de extemporáneo, no sé, igual es temporáneo, no igual es innecesaria. Nosotros por lo menos no entendemos cuál es la finalidad de la moción, no la entendemos, y tampoco, bueno, la finalidad sí, lógicamente, pero lo que no vemos, la finalidad está clara, es tener un reglamento. Pero, sin embargo, nosotros lo que no vemos es el problema que supuestamente se está planteando, y eso es lo que no compartimos. También compartimos también el criterio que mencionaba ahora Ione, ¿no? Una cuestión de estas características pues venga a modo de moción. Y además no compartimos la solución, la de la creación de un reglamento, porque realmente el reglamento creemos que en este caso no sirve cuando realmente no existe ningún conflicto que solucionar, ni ninguna cuestión que desde luego haya
generado una necesidad de que se regule de una forma tan taxativa como lo establecería un reglamento, ¿no? Desde que estamos los socialistas en el ayuntamiento habremos hecho como unas 150 bodas al año y nunca hemos tenido ninguna reclamación ni una queja. Básicamente, las únicas quejas que ha podido haber es que los que querían echar arroz en el interior del ayuntamiento pues no han podido echar porque no se les ha permitido, pero ninguna cuestión relativa a que querían que alguien les casase, etcétera, específicamente y les haya casado otra persona. De hecho, cuando la gente viene a casarse con la secretaria de alcaldía, se les dice concretamente y se les pregunta expresamente si tienen alguien con quien quieren casarse. Cada uno de ellos o cada una de ellas quien viene dice lo que corresponde, por lo tanto luego se realiza por parte del alcalde la delegación en favor de ese concejal o concejala que se ha indicado. Y por lo tanto, pues bueno, en ningún momento nadie pues ha planteado ninguna queja de quería casarme con uno, pero resulta que me ha venido otro a casar. Bueno, pues eso no ha pasado y creo que todos los concejales y concejalas que estamos aquí, creo que hemos oficiado bodas y creo que no ha habido en ese sentido ninguna cuestión, ¿no? Yo creo que sí que es cierto que a la gente que le da igual, pues efectivamente luego nos repartimos entre el equipo de gobierno esas bodas, que creo que efectivamente ha funcionado bien hasta ahora, ya os digo, cero quejas. Y bueno, pues realmente esta moción pues bueno, nos hace que pensar que sea más una discusión de cara a la galería más que realmente un problema real que exista de tener que establecer concretamente un reglamento, concretamente que venga a establecer esto, pues porque al final, como digo, si es que hubiese habido un problema real y la gente hubiese visto que hay un problema real que se le está obligando a casarse con una persona con la que no quieren casarse, pues si hacemos 150 bodas al año, pues posiblemente, pues bueno, habría un montón más de quejas y como digo, no hemos recibido ninguna queja en ese sentido. Y bueno, ya si es sorprendente la argumentación o lo relativo a las bodas, a mí más me llama todavía la atención lo relativo a los entierros civiles, ¿no? Algo que a priori pues, se antoja bastante lejano al Partido Nacionalista Vasco. Otra cuestión que desde luego a nuestro juicio pues tampoco merece reflexión, ¿no? La esencia del funeral civil es hacerlo en la calle, esa es la esencia, y el ayuntamiento lo que hace es facilitar el espacio, facilita la música, facilita la electricidad pues para poder hacer el entierro. Bueno, reitero nuevamente que lejos de haber recibido en esta cuestión quejas o malestares de la gente, lo que se ha recibido es siempre agradecimientos por cómo se ha funcionado, por cómo se han realizado los actos y por lo tanto entender que tenemos que regularizar de una manera pormenorizada en un vía reglamento lo que ya se viene haciendo de una forma consensuada, de una forma pacífica en la generalidad de los casos, pues bueno, realmente pues entendemos que no tiene sentido. Y además tampoco tenemos ninguna intención de ocultar ni de esconder ninguna cosa, pues por si acaso alguien pues pudiera tener alguna suspicacia respecto al sentido que va a tener nuestro voto. Es decir, nosotros no tenemos ningún problema en como pone la moción, facilitar el nombre de los 21 concejales, etcétera, para que la gente elija. O sea, no es una cuestión de que ni tenemos tampoco ningún interés especial en hacer las bodas. Entendemos que es un servicio que por parte del ayuntamiento, por parte de los que somos concejales, se presta y salvo que alguien diga que quiera hacerlo con un concejal en concreto, pues se lleva a cabo por parte del equipo de gobierno. Repito que entendemos que no existe, como digo, necesidad de pormenorizar y de reglamentar una cuestión de estas características. Ez dakit zer esan nahi duzun esaten duzunean EAJ-antzako urrutiko gai bat dala hau. Bai, horrela ezin diot erantzun, ados. Ez, bigarren turnuan hau eta bigarren turnoa izango da azkena. Ez dakit zergaitzikan esaten duzun hori, ezin dut ulertu. Igual ez dozu Eusko Alderdi Jeltzalea ondo ezagutzen, izan leike. Eta aurre iritzi hori igual apurtzeko garaia bada. Mazkena da oindala 42 urte apurtu zalako. Nik uste dut, Alderdi Sozialistan bozeramailean hitzetan, lurruntzen da udala kudeatzeko modu bat.
eta da erabakiak hartzia a golpe de keja, ez? Osea, kejarik ez balin badau ez dago zer hobetu. Kejarik ez balin badau ez daukagu zertan hobetu. Eta orduan, ez balin bada kejarik egon, zertarako pentsatuko dugu ia bilkura gela hau baino leku hoberik egon leiken eskontzeko, Donostian Miramar Jauregia eskaintzen lan bezala, edo Lasarten Bila bat eskaintzen lan bezala, eraikin publiko bat. Arauetan jasota daulako, bestela ezingo litzake leku horretan Lasarten. Arazoak, hombre, nik eskontza gitxi batzuk egin ditut hemen, asko ez, gitxi batzuk, nik daukatu hori hain ditzudan eskontzak izan diala berezixak niretako, oso gertuko jendia izan dalako, eta normalian horiek eskatzen dabe norbaitek eskontzia, baina hain ditzudan eskontza gitxi horietan bai eukidot erakunde bezala, momentu horretan erakundea nik ordezkantzen dotela jabetuta, bai eukidot sensazioa erakunde bezala improvisazio apur bat transmititzen dugula. Igual da, norbaitek pautak emoten ditxulako udal gobernukueri eta besti hori ez dakit, izan leike. Baina nik jaso duten pauta apurrekin, eukidot, egoerak batzutan xamurrak eitzen ez dianak. Eta arazo bat da, efektibamente, arroza botatzea ez udaletxe barruan bakarrik. Ze pasatzen da arkupietan arroza botatzen danean? Nor garbitzen dau? Nor garbitzen dau? Dinot, igual udalangileri galdetzen hasi behar garaia nola bizitzen dituen olako egoerak. Ze pasatzen da bikote batek eskatzen balin badau gela honetan musika jartzia? Ez da entzuten oin gure ahotza entzutenan bezala. Informatikatik borondate oso honez bi altabo susten detzue, portatil batekin jartzeko. Duina da hori? Nere iritziz ez. Nik azkenengo eskontzain ebana nik ekarri neban megafonia kanpotikan. Ez dut uste hori danikan modua. Udal askotan eskaini itxenda zuzenian musika jartzeko aukera, hemen ez. Eta hemen eskaintzen da edozein zinegotzik eskontzia, bueno, eskainko da. Zakit, nik ez dute alkatetzara deitzu eskontzeko, baina Lasarten badakit baietz. Ze Lasarten formulario oso simple bat betetzen dabe. Lasarten, Jesus Zabaiosekin egin berba. Ia zelan eitzen duten eurek. Eurek eitzen dabena plantatzen dugu, ez besterikan. Gauzak pixkat antolatzia. Eta lehenengo intervenzioan esan dut, Jon, ez digu importa ze araurrango emoten zaion, ez digu importa, izan leike egida horri bat. Baina gutxieneko bat, webgunean ez agertzia zer egin behar dan udaletxean eskontzeko, hombre, nik uste dut hori ja datu esan guratzua dala. Bueno, vamos a ver. Respecto al tema de la improvisación, yo creo que aquí, durante todos estos años que se llevan haciendo las ceremonias civiles, las bodas civiles, no se ha producido, diríamos, ninguna improvisación. Fíjate lo establecidas y arraigadas que están las normas, que desde hace X años se vienen haciendo concretamente las bodas y no ha existido ninguna necesidad de normativizar. De hecho, sí que se les entrega documentación, sí que se le entrega en alcaldía por parte de la Secretaría de Alcaldía, concretamente cuáles son las obligaciones que tienen o qué es lo que tienen que hacer, tema de registro civil, etcétera. Eso sí se les da por escrito, y repito que si verdaderamente el motivo de esta moción es para que la Secretaría de Alcaldía entregue el listado de los 21 concejales para que cualquiera pueda elegir entre esos 21, en ese sentido, como digo, no hay problema. También te digo que en el caso de la limpieza, cuando alguien echa en los soportales arroz, eso está establecido ya, que viene una persona de la limpieza a limpiar eso, de la misma forma que también el conserje viene y entra dentro de sus funciones, el abrir el ayuntamiento y estar cuando tiene que estar en la boda. Y respecto al tema de la música, yo desconozco concretamente lo que dices. Yo te hablaré del caso mío personal. Mi hermana se casó aquí y mi hermana puso la música, y aquí nadie tuvo que traer ningún bafle ni ninguna historia. Basta simplemente con pedir que se va a necesitar música para que se gestione concretamente ese tema. Por lo tanto, yo creo que aclaraos estos temas. Si tú aún así crees que procede el hacer el reglamento, desde luego nosotros no tenemos ningún problema. Y lo digo
para que luego no haya nadie que piense que si hemos votado en contra o por lo que sea, resulta que hay algo que tenemos que ocultar o que tenemos que esconder. No, suspicacias cero. Lo que entendemos es que ya está todo debidamente estandarizado, la costumbre ha marcado cómo se hacen las cosas y por lo tanto, pues bueno, venir ahora a reglamentarlo, nosotros desde nuestro punto de vista lo consideramos innecesario. Ya está, sin más. A ver, bozkatzea goiaz, a ver, kontra. Alde. Bueno, alde, barkatu, alde. Ya está. Abstentzio. Eta kontra. Vale. Galderak eta errekuak. Bueno, galderak. Mozioak direla eta ez direla, onartu zen udalbatza honetan, moción de reconocimientos eta tramitazioa. Bueno, moción de reconocimientos. Egingo zala ordenantza bat, ero jasoko zala eta nahi nuke jakitzia ia nola dauen. Ia daukagu zeo zerein da, ero ez, ero... Eta baitxa, mozioetan sartu gendun, ja dira, ja, claro, denporia da, moción de registros locales de emprendedores, onartuta, hau batez. Bixak, izan ziren onartuta, hau batez. Bai, moción de reglamento de reconocimientos, eta bai, moción de registros locales de emprendedores. Noskua. Emprendedores, 24 de septiembre del 2018. 2000. Reconocimientos, 29 de octubre del 2018. Bixak urtebete, pasauta. Barkatu galdera bat, reconocimientos da lo de distinciones eta honores? Bale, gu, Egoibarrako azken batzordean, jonek jakingo du, hitz egin genuen gai honi buruz. Porque egin behar da, batzorde bat, kale izenak zehazteko. Eta hitz egin genuen batzorde horretan, da batzordea ez bakarrik kaleen izena jartzeko, baita ere, ohereak garatzeko nola egin. Egon ginen Patxi, Jon eta Gorka, eta Isabel baita, Isabel Juan izan, baina hori zehaztu zen orduan. Gaude, ni komentatu nuen alkatearekin, gaude, ja batzorde hori martxan jartzen dan, hor dana sartzeko. Lo pasa que batzorde hau, joan zen legealdian planteatu genuen, baina justo tokau zen Arantzaren jubilazioa, orduan esan genuen. Ez goiaz astera joango den idazkari batekin, ia idazkari berriarekin egingo dugu. Gero, gauza bat etorri zan Juantxo, denbora eman genion, gero hauteskundeak etorri dira, baina justo zuek esan gabe, azkenengo batzordean hau planteatu inda, Egoibarrako azken batzordean. Eta, ekintzaileen erregistro eskaeria ni ernez akordatzen benetan, baina begiratuko pizkat, atzera botakot, eta idatziz pasatuko zut erantzuna. A ber, bai. Bai, Rebalen inguruan. Bi parte hartze zaio, prozesu, eukidoz, paraleluan, azkenengo boladan, bata garapen ekonomikotik antolatuta, bestia kultura zaietikan, eta bizak dake helburu berdinan, nahiz eta esatitxuta. Rebalera ikina, barrutik definidu, eta bertan eskainiko diran zerbitzuak lotzia juten, ez? Gure eskaeria da, guzti honi buruz hitz egiteko, eta danon artean adostasunak lotzen juteko, bai herritarre diotenina eta alderdixok dinuguna, foro bakar bat behar dugula uste dugu, eta foro hori faltan botatzen dugu. Baina pizkat Errebalen barruko zehaztasunak juten lotzeko danon artean. Batez bede igarrixa danako gure sensazioa dela, bai garapen ekonomikoan kulturari buruzkoari gitzi dakizue, eta kulturan garapen ekonomikoari prozesuari buruz be gitzi dakite. Orduan guk uste dugu, ja prozesuak merezi dabela
foro bakar bat, ez dakigu izan behar bozeramaien batzordean apartado bat, edo errebal foro bat sortzia. Bisak baten, dinozu? Dinogu ja definizioa, bi prozesuak ja egin da, ondorixoa ditugunean, nik uste dut, gure alderrizak uste dau, errebalek foro bakar bat merezi da bela ja barruko zehaztapenak lotzen juteko. Eta bai botatzen dugu faltan foro hori, edo ez dakigu zein izan behar dan. Edo bozeramaien batzordia, adok sortutako bat, ez dakigu, baina bakarra izan behar dana bai. Bueno, gure atalana bakarrik esango zute. Oingo astean pasatuko eskue txostena, mindako, ez dakit oindala pare bat astean intzala, eta gero proposamenak. Dela, Ikeik enpresia ekarriko dau proposamen hori, eta gero talde politikoekin horri buruz, ez da bahituko dugu, eta bakotza euren proposamena jarriko ditu, mai gainean, eta gero baimen hori, azkenean, ez dakit nun, ze foron, nun baitzen nengo du, ez dakit nun, haber ze proposatzen duen enpresak, eta gure artean adostatu hori, eta baina ondiok ezin dotzute esan erantzun zehatz bat. Bai, guke ustailan 12an erregistratu genduan proposamen bat erregelamendu organikoa aldatzeko, eta zehazki planteatzen genuna zen lehenengo artikuluan gehitzia esaldi bat, zala udalbatzak hau batez erabaki ahal izango du ohiko bilkura baterako deialdiaren data eta ordua aldatzea. Udalbatzak hau batez erabaki ahal izango du ohiko bilkura baterako deialdiaren data edo ordua aldatzea. Ez dakigu proposamen hau tramitatzeko asmoa daun. Ez dakit zer erantzunik eman, ez dakit. Migueli preguntako txata zelan daun. Nahi bozu, bera zurekin berba, aldu bera zurekin berbain, ero ez dakit idatxiz erantzunik, ez dakit, benetan. Miguel, ala eta guzti, Migueli izango txut, zuke eskakizuna, zure eskakizuna. Gure plantamientua erregelamenduan planteatzen genuen aldaketa puntual bat, eta esan zen aztertuko zala erregelamenduaren berritze prozesuaren barruan. Eta gu planteatzen duguna gauza oso simplia gehitzia da osoko bilkurak erregelamenduan arabera, egin behar dia hileko azkenengo astelenian arratzaldeko 7:00, salbuetxita jaieguna edo jaiegun bezpera danian, eta hori kontemplatzen da, baina ez da kontemplatzen beste aukera bat baldin badao, osoko bilkura arrunta, egin alizatia beste egun edo ordu baten, eta guk uste dugu aukera hori ireki beharko litzakela, eta guk gainera arazorik ez sortzeko planteatzen genuen gehiago kualifikatu bat ezartzia, danok aho batez eitxia, baina erabaki hori hartzen baldin badugu ez izatia erregelamenduan kontra, baizik eta erregelamenduak aukera hori moten digulako. Horregaitxikan argitzen gaitxu proposamen hori egotia limbo baten, iruditzen zaigu gauza oso logikoa dela, ez leukela inungo enfrentamento politikorik edo sortu biharko esan nahi dut, eta ez dugu lertzen, eta gertauleike egunen baten bilkura aldatu nahi izatia eta erregelamenduak horretarak aukerarik ez emotia. Nik ez dakit, konversazioaz noraino ailegau diren, baina ala eta guztien ikusten do, sekretari zuak zehoz esan behar dago puntu honi buruz, nik ez dakit, bai ala ez, nik ez dakit, ez da irpestakat, baina, ala eta guztien Miguel eri komentauko txat, eta, sinau txixa, ero, arauan, ero, zuen gauzetan, pizkat argitaratu pizkat, baina, ala eta guztiz eskaera hori, ni Miguel izango txat, eta, zurekin. Horri alberko barkatuko ez da zu, baina ditzen zaio Brown despatxin, marroiak pasatzea, beste baten bizkar gainera. Ezetarako. Ez dinotik askaritxan nahi. Nek izan mutil, jode, dana ez dakigu, ez da? Ez, baina, jode. Txetxik esaten dode, bakarri. Urrengua, ber. Arratzaldeon, zoritxarrez, traizioa bilakatzen ari da, berriz be bidegorritxari buruz galdetzia. Junzan plenuan berretan gendun eta ikusin gendun nola alegazioak, prestatutako alegazioak ez irala existitzen, ikusi gendun be eta esan gendun hori punto beltza zegoela hor, segurtasun arazu bat, paso de bat dagoela autopista sarreran.
Beste hilabete bat junda eta ondiokan ez dugu esebez ikusten bidegorri horri buruz, eta gustatuko litzaidake jakitia zer gertatzen ari da horrekin, oraindik puntu hori baldin badau. Jaso gendun, elkateak esan zeban bezala, informe bat plenua edukitezkeo, egun bat pasata, ikusi gendun informe hori otsailekua zala. Ez dakit ze egondan egiten behatzi hilabete, norbaiten apalian edo non, eta gustatuko litzaiko norbaitek argi eta garbi izatea ze gertatzen ari da, nor. Ikusten dugu esebez ez da ari gertatzen, promesak eta promesak datoz, junda etorri, eta horren arabera norbaitek argitu lezaken ze gertatzen ari dan. No sé a qué te refieres con promesas y promesas. De que empieza en octubre, de que empieza en septiembre, de que empieza no sé cuándo, incluso el año pasado se decía que iba a estar terminado a finales de año. Bueno, vamos a ver, si estamos hablando de lo de promesas de cuándo empieza, a ver, eso es una obra que corresponde a la Diputación Foral de Guipúzcoa, todos lo sabemos, y por lo tanto las posibilidades que tiene el Ayuntamiento de poder incidir en esa cuestión son, como sabéis, nulas. Entonces, a día de hoy, en la Diputación Foral de Guipúzcoa se estará viendo a ver cuándo se pueden empezar las obras. Yo, concretamente, no sé, yo, camino dirección El Goibar, por lo menos cerca del túnel sí que he visto que hay ya excavadoras y se ha hecho algún camino. No sé si eso se corresponderá con las obras del Bidegorri. Yo no lo sé porque no corresponde al Ayuntamiento gestionar esta cuestión. No lo sé, yo te digo sinceramente, si supiera que esas obras corresponden al Bidegorri, pues te diría, pero yo a día de hoy pues no sé, no sé si eso es a lo que te refieres. Respecto a las alegaciones, bueno, yo creo que ya hemos debatido en alguna ocasión y creo que ya se os ha trasladado, Miguel os lo trasladó concretamente, aquellas alegaciones efectivamente no estuvieron hechas por escrito, pero sí se trasladaron concretamente las preocupaciones del Ayuntamiento respecto al trazado. Y por lo tanto, pues bueno, tampoco vamos a insistir más en el tema. Quiero decir que aunque no estén por escrito, existe una confirmación por parte de la Diputación que esas alegaciones se realizaron y que esas alegaciones por lo menos se valoraron a la hora de tomar la decisión y por lo tanto pues tampoco hay nada más que añadir a la cuestión. Pues en cualquier caso haremos la consulta correspondiente con la Diputación para tener información actualizada de cuándo tienen intención, si no han empezado ya de comenzar con las obras del Bidegorri y si pueden ser un poco más específicos respecto a cuáles son los problemas por los que el Bidegorri, de no haber empezado, pues bueno, estaría en esa situación. Lo estoy preguntando porque he visto al alcalde inaugurar un cartel de inicio de obras. He leído al alcalde en prensa, en titulares, diciendo va a empezar no sé cuándo, va a empezar no sé cuándo, va a empezar no sé cuándo, y estoy preguntando al final porque ya el último pleno se aceptó y verbalizó el alcalde que el punto en cuanto al paso de peatones en la entrada de la autopista es un punto que es de seguridad. Y al final, si va a ser o no un condicionante para la situación que ahora mismo vemos es que las obras no han iniciado en los plazos que está indicando el alcalde. Efectivamente es una obra de Diputación, pero yo leo lo que dice el alcalde en prensa continuamente. Entonces, a ver qué está pasando. Bueno, pero tú mejor que nadie sabes que si esas obras pertenecen a la Diputación, el alcalde lo que estará diciendo son los plazos que le dicen a él en la Diputación y que por lo tanto lo único que hace el alcalde es repetir o traer la información, porque claro, el problema es que si nosotros posiblemente sería mucho más cómodo y mucho más fácil no decir nada, no decir los plazos. No decirlos, pero en caso de que no digan, de no decir los plazos, pues posiblemente pues estaríamos ocultando, no seríamos transparentes, etcétera, etcétera. Y como los decimos, resulta que, y luego hay un tercero que por lo que sea, que sus razones tendrá, vamos siempre a decir que sus razones tendrá para que una obra que está debidamente licitada no se haya puesto en marcha todavía, sus razones habrá. Pues bueno, lo que no podemos es echarle la culpa al alcalde, porque el alcalde lo único que dice es lo que le dice la Diputación y por lo tanto lo que se hace es trasladar esa información con la buena fe de que esa información se va a cumplir y de que esa obra va a comenzar cuando tiene que comenzar. Pero tú sabes perfectamente que el inicio de las obras no depende de este ayuntamiento, sino que depende de la Diputación. Al margen de que me sorprenda el nivel de contacto que pueda tener el alcalde o el gobierno municipal con Rafaela Romero, pues la responsable del departamento,
Voy a preguntar por plazos de obras municipales. Y en concreto de Reval. Esta semana hemos podido asistir a declaraciones, o la semana pasada, en declaraciones en prensa del presidente de la Comisión de Obras, a la sazón el portavoz del Grupo Socialista, diciendo que la cubierta metálica de Reval comenzaría a comienzos de año. Y por eso, y decía que las obras iban a buen ritmo. Lo que no se decía era si van en el ritmo previsto inicialmente o si ha sufrido algún tipo de retraso, y quería preguntar eso. Bueno, vamos a ver, es que la verdad es que yo tengo la información y yo os la voy a trasladar. Lo que pasa es que luego realmente me da miedo, porque luego cuando alguien dice los plazos, luego resulta que, en fin, y los plazos no se cumplen, pues bueno, hay problemas, ¿no? A ver, el tema de la estructura metálica yo lo traslado la información que hay, y esa es la que a mí se me traslada por parte de la constructora, ¿eh? El plazo es concretamente el que comentábamos, lo que comenté anteriormente, que era, creo recordar, que dije que era en el mes de enero, ¿eh? Para entonces sí que efectivamente, pues bueno, es cuando la constructora tiene la idea de empezar con la estructura metálica, y esa es la información que tengo yo, y así la traslado. Las obras, hombre, pues las obras van a buen ritmo, y yo me ratifico. Yo simplemente basta con ir a ver el edificio y ver cómo está avanzando. Yo creo que está claro, vemos que el edificio va cambiando su configuración todos los días, y por lo tanto, pues bueno, las obras van a buen ritmo. ¿Que pueden tener algún retraso por la complejidad del edificio? Bueno, yo creo que en unas obras en las que de semejante importe, con tantos gremios, con tantos trabajadores, y sobre todo en una obra tan compleja, que no lo digo yo, que sea un edificio complejo de construir, que lo dicen los técnicos que están llevando este tema, ¿se puedan producir retrasos? Bueno, pues se pueden producir unos retrasos que, bueno, sí, son potencialmente posibles, sí, potencialmente posibles, pero como en cualquier otra obra. Pero bueno, lo que es innegable es que hay unos plazos. Lógicamente nosotros tenemos unos pliegos de condiciones con una serie de condiciones y una serie de penalizaciones para la empresa constructora, que en su caso tendremos que estudiar en el caso de que se produjeran esas penalizaciones, esos retrasos. Pero bueno, a día de hoy la obra, creo que todo el mundo ve que la obra avanza, que la obra marcha bien, y desde luego que puede haber retrasos potenciales, pues sí, puede haberlos. Pero vamos, la obra va a buen ritmo, que es lo importante. Bueno, en cualquier caso, buen ritmo, mal ritmo siempre dependerá de, o sea, es una valoración, ¿no? Yo la pregunta haría una pregunta directa de sí o no, en vez de si va a buen ritmo, si va al ritmo previsto, y si se está cumpliendo con el planning de obra o ha habido modificaciones en el planning de obra. Porque se ha anunciado la cubierta metálica para empezar en enero. Yo, según la información que tengo de cuando estaba en la comisión de obras, es que eso tenía que haber empezado en agosto, y por tanto entiendo que esa parte de la obra lleva un retraso de 4 meses, tal vez 5, porque, o sea, ya apuntabas a que podía ser en febrero. Ello en sí mismo no tiene por qué ser un problema, pero puede serlo. Nosotros, la información que tenemos no es para poder, o sea, yo no puedo valorar si ese retraso es puntual o ese retraso afecta al resto de planificación de la obra. Y es lo que me gustaría preguntar, porque si realmente estamos hablando de un retraso de 4 o 5 meses que pueda ser acumulativo al resto del planning, me gustaría que se dijera claramente. Evidentemente va a un ritmo mejor de lo que iba antes, eso es evidente, pero bueno, es una valoración, ¿no? Buen ritmo. La cuestión es, ¿va al ritmo previsto? Según el planning, ¿hay un planning nuevo? En caso de que haya un planning nuevo, ¿se nos puede dar una copia, por favor? Bueno, efectivamente hay un reajuste en el tema de los plazos, pero eso no quita ninguna de las cosas que he dicho. Es decir, el tema de la cubierta estará en enero, y sí que es cierto, como digo, que la complejidad del edificio, la estructura del edificio, y ya te digo que no lo digo yo, lo dicen los expertos, y concretamente estas cuestiones las podéis comentar perfectamente en la Comisión de Obras, donde está el técnico correspondiente. Las podéis comentar allí perfectamente para que él os dé una explicación técnica, porque yo no soy técnico y por lo tanto yo ahí no puedo entrar, ahí ya me faltan los argumentos y la posibilidad de rebatir el tema. Pero bueno, sí que es cierto que hay unos reajustes, que efectivamente el edificio es difícil de construir, lo dicen ellos, y que por lo tanto con el tema del hormigón, pues sí, efectivamente, yo no sé si la cubierta tenía que estar cuando tú has dicho, no lo sé. A mí concretamente
Te digo que puede ser. Yo te digo que yo no tengo ese dato. Yo sé concretamente a día de hoy cuándo están previendo el poner la cubierta metálica, y en cualquier caso la empresa, a petición nuestra, está haciendo todo lo posible para ajustarse lógicamente a los plazos y para que las obras vayan y se ajusten lo máximo posible al plan establecido. Que haya ajustes en el plan establecido en una obra de estas características, hombre, pues yo creo que es algo que puede ser razonable. En cualquier caso, si se producen esos retrasos o no se producen esos retrasos, lo veremos con la finalización de la obra. Pero repito, si desde luego lo que pretendemos, o si desde luego lo que se pretende es que en una obra de esa magnitud se produzca un retraso cero, con la complejidad del edificio, con todo lo que hay que hacer, con los procesos participativos que nosotros también estamos llevando a cabo aquí, que aunque no afectan de manera sustancial, pues lógicamente también inciden en lo que puede ser la redistribución interna del propio edificio, pues bueno, yo creo que pedirle que tenga un retraso cero, creo que también debemos tener con la empresa constructora un cierto margen a la hora de exigirle concretamente los plazos, ¿no? Nuestro deseo es que se haga lo antes posible, pero también vamos a ser razonables en el sentido de entender que en una obra de estas características se puedan producir retrasos. Josu. El planning de obra decía que la cubierta... Josu, ruego si preguntas. Sí, es que la pregunta sigue sin responderse. He recibido mucha explicación. ¿Cómo? A ver, Josu. Igual la respuesta no te ha gustado, pero te ha respondido. No, es que ni me gusta ni igual en obras te pueden responder, ya te he dicho el que te puedes ir a obra y puedes responder. De todas maneras, en una obra de esa complejidad, mira, yo por regla general y por experiencia que tengo en este mundo, y cuando hay una obra tan compleja y bueno, en este caso que ha salido a licitación, las constructoras, si es así, y tenemos que decirlo, te marcan unos plazos. Y son unos plazos muy, muy, muy ajustados. Pero luego, por la complejidad que tienen las cosas, pues puede que se atrasen. Y eso lo tenemos que entender como lo más normal. No deseable, pero normal. Yo creo que ella te ha respondido. Y si quieres tener alguna aclaración, porque ya ha habido 2 intervenciones, en Departamento de Obras, preguntar al responsable y pedir la respuesta. Y eso. Siguiente pregunta. Vale. Jauni buruz Ez. Galdera da, Ipuruako Merkatu Plaza auzoko gunea. Hemen, batzar honetan, onartu genuen, 2 pertsona aurkeztu zeben proposamen bat, eta gero alderdi guztia jaso genuen, proposamen hau eurena. Danok, hau batez, esan gendun, ados ginela, hau aurrera eramateko. Eta gaur egun, ondiokan, urrian gauz, da nahi genduan jakitzea, adibidez. A ber, gai hori... Laspiurreko asunto hori, beste batzuk... Ipuruako zerena, ez da? Ipuruako merkatuana. Nahi nuke jakitzea, ia ber nola dauan. Dakizuen moruan, hori Miguelek eroaten dau asunto hori. Orduan, horrengoan, Migueleri preguntau, ez que... Zehatzak izateko, hobe Migueleri galdetzia. Prestauta, eitzeko galdera, da ni ez nekizan alkatia esan etorri bidanik, horretxe gatxe. Nahi bozuz, egin amen galderak, eta Migueleri pasauko txaz. Nahi bozu, Amaitutzat emango digu bilkura, zer? Bueno, ruego, intervención del público, bai. Venga, empezamos. Nombre, 2 apellidos y 5 minutos. ¿Y el DNI quieres? José Manuel García Cid. Bueno, yo el mes pasado estuvimos otra vez aquí y mostré unas fotografías al concejal de obras, me imagino que será el concejal de obras o el concejal sobre una reparación en una acera, al cual a él ya se le han mandado fotografías de esa reparación. Hombre, yo simplemente lo digo porque ahí vive una persona que está en silla de ruedas y cada vez que esa persona sale del portal, las ruedas de adelante se clavan en la acera. Entonces... Sí, haz el favor. José Manuel, una cosa, ¿vas a hacer más preguntas? Sí. Haces todas y luego te respondemos, ¿vale? Entonces,
lo lógico es que ahí iría alguien y que miraría cómo se ha hecho esa reparación. No digo que el obrero la haya hecho mal, sino que el obrero ha hecho lo que le han mandado. Simplemente. Y luego quisiera hacer otra pregunta. Hoy he estado escuchando en la radio a varios concejales sobre el tema del hospital, y creo que ha sido el concejal de H. Bildu, que ha dicho que el hospital ha costado 30 millones de euros. Bueno, ¿alguien me va a decir cuánto nos va a costar el Reval? Alguien me va a decir, a mí no, bueno, a la ciudadanía en general nos va a decir cuánto nos va a costar el Reval, no lo que vaya a costar, no, al final, ¿qué es lo que nos va a costar el Reval? Si puede ser, simplemente si puede ser. ¿Alguna cosa más? No. Bien, responde. A ver, mandasteis una foto de la acera y la propuesta era repararla lo más rápido posible para que ese señor podría andar en la silla de ruedas. Se mandó a los técnicos del ayuntamiento, a los albañiles en este caso, que irían allí y le pondrían el sitio con cemento para que podría andar el hombre mientras se arreglaba la acera. Esas son las órdenes que han tenido. Y eso es lo que me han dicho que han hecho. ¿Tú has estado allí? No. Bueno, pues entonces... ¿Puedo contestar? Entonces, lo que tienes que hacer primero es ir allí. Si tú crees que eso es una reparación de una acera, la de Fermín Calvetón está a calibre está la de Fermín Calvetón. Si tú te crees que eso es una reparación para un tío que está en una silla de ruedas, que no puede mover ni un dedo del pie y su mujer se la tiene que jugar todos los días para sacar a su marido de casa, cuando el hombre se caiga y se rompa los dientes, tú vendrás aquí y volverás a decir lo mismo. ¿Tú te crees que lo que se ha hecho en esa acera es normal? Si no has estado allí viéndolo, no hables así. Tú, para decir lo que acabas de decir, primero tienes que estar allí y tienes que ver la auténtica chapuza que habéis mandado a hacer, que yo no tengo nada contra el obrero. El obrero ha hecho lo que se le ha mandado. Ha cambiado los bloques de la acera, se ha echado masa encima de las grietas y estamos igual. Que la acera está así, que el tío cuando sale de su portal se va para la carretera y su mujer pesa 40 kilos. Entonces, por favor, te lo estoy pidiendo con toda la educación del mundo, vete y mira la chapuza que habéis permitido hacer. Eso en Fermín Calvetón no hay pelotas. No hay pelotas de hacer lo que habéis hecho. José Manuel, se pueden decir las cosas, pero... Sí, pero... Cada uno habla como quiere. No. Aquí no. Este tío no puede decir José Manuel. Sin haber pasado por aquí. A ver, José Manuel. A ver, ¿qué es lo que he dicho yo que no puedo decir? Tú no puedes hablar así. A ver, yo lo que he dicho... José Manuel. Tú no puedes hablar así. La chapuza que habéis dejado hacer o me dejas hablar o no te contesto. Para un tío que está en silla de ruedas, que está incapacitado, que su mujer pesa 40 kilos y no puede con él. Y esa señora, cada vez que sale de casa, las ruedas delante de la silla se clavan en la acera. ¿Cuándo la vas a ir a arreglar? ¿Cuando el tío se caiga de la silla y se rompa los dientes? Perdona, ya basta. Ahí, vas a ir a arreglarla ahí, ¿no? Perdona, basta vas ya. a ir a arreglarla allí. Basta ya. José Manuel, pasa. Basta ya. José Manuel, oye, pasa. 36 ya acabó, ¿eh? Para. Hombre, José Manuel. te lo digo porque si te quieres seguir dirigiendo a él, por lo menos primero bajes la voz, porque creo que se pueden preguntar las cosas con bastante más tranquilidad y más bajo. ¿Basta ya? A ver, vamos a ver. Déjame. José Manuel, haz el favor de pasar esto y gracias por las preguntas. Juan Luis. Sí, hola, buenas noches a todos, todas. Juan Luis Tueros, presidente de la Asociación de Vecinos La Plazoleta. Espero... ¿Perdón, qué ha dicho? Vale. Espero... No. Vale, no. ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Qué es lo que ha dicho? Por favor, ¿qué es lo que ha dicho? José Manuel. ¿Qué es lo que ha dicho? A ver. No vamos a seguir. Un momento. Déjame yo un momento. A ver, vamos a ver. Se pueden dar opiniones, se puede decir lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal, lo que no se ha hecho o se ha dejado de hacer. Lo que no se puede es faltar a las personas. ¿De acuerdo? José Manuel, escúchame.
O sea, te advierto, porque lo hemos oído todos, te ruego, por favor, que si vas a decir esas cosas, te vayas. Y si no, pues no te abstengas de hacer ese tipo de comentarios. Juan Luis. Muy bien. Desgraciadamente, después de 15 años se llegan a situaciones límites. Espero que lo que voy a comentar no se considere extemporáneo, aunque nosotros venimos denunciando todo lo que está ocurriendo en el barrio desde el 2004. Al final se alteran, lógicamente, los ánimos de ver el tratamiento y la forma que nos tratáis a los vecinos de Chonta. El pasado jueves nos reunimos en este mismo salón de plenos los presidentes y algunos copropietarios de 7 comunidades de Chonta, el número 15, 17, 44, 46, 48, 50 y 52. Junto con el concejal de urbanismo Jon Iraola, Esther Zarrabeitia de Vegesa y Cristina Boyar de Chonta Berrichen. Y el estudio de arquitectura Abitura, que son los que están redactando el proyecto de rehabilitación para aportar información y dar datos del estado del proyecto de ecobarrio de Chonta. Y quiero resumir lo que se comentó aquí. El Ayuntamiento de Eibar no se ha involucrado como otros ayuntamientos en las actuaciones semejantes de rehabilitación que está llevando a cabo el Departamento de la Vivienda del Gobierno vasco. La aportación económica del consistorio es mínima, lo que impide que las 7 comunidades interesadas en la rehabilitación integral puedan tener el soporte económico suficiente para realizarlas. Este consistorio siempre ha proclamado que las ayudas alcanzarían el 60% de los costes de obra, cosa que en el momento actual no es así. Esto se debería haber implementado con fondos como han hecho en otros consistorios, duplicando la cantidad que el Gobierno vasco aporta. Los 7 inmuebles hemos presentado una solicitud de prórroga para la obtención de las ayudas. Estamos a la espera de recibir la contestación escrita del Gobierno vasco y no seguiremos, y lo repito, y no seguiremos adelante en las tramitaciones sin recibir la respuesta. Tras un año de funcionamiento de la Oficina de Información y Formación Chonta Berrichen, cuyo cometido principal era la planificación de la intervención, la interlocución con los residentes y ayudar a las comunidades a conseguir la parte correspondiente de la subvención de 2,3 millones de euros que el Gobierno vasco adjudicó a 17 comunidades de Chonta, el balance, en nuestra opinión, es negativo. El Departamento de Urbanismo ha gestionado la oficina y el proyecto sin contar con los vecinos, ni para su uso ni para participar en la elaboración de las bases y especificaciones de contratación de arquitectos y empresas. A día de hoy, tras 12 meses, no se ha logrado pedir ningún presupuesto a empresas de rehabilitación y resulta muy arriesgado, sin saber los costos de la obra ni saber el alcance de las ayudas institucionales, proseguir con el proyecto. Ahora mismo estamos en una encrucijada. La funcionaria que está prestando servicio en la oficina de Chonta Berrichen está realizando una labor impecable, intentando cumplir objetivos, pero si desde urbanismo no le prestan la ayuda necesaria en plazos y recursos, todo su esfuerzo resulta baldío. Cada vez se le dan consignas diferentes y ya desde un inicio solicitamos que tenía que conocer cuáles eran sus funciones, igual que la función de la Oficina de Formación e Información. Todavía, a día de hoy, no tenemos ningún documento porque dicen que no nos van a entregar nada. Bueno, Opengela. Con la puesta en marcha de Opengela, estas ayudas que vienen de la Unión Europea,
Esperamos que los defectos y fallos realizados se corrijan y desde el inicio se cuente con los vecinos para tomar parte en las decisiones y procesos a realizar. Ya voy a concluir. Para la mejora de las emisiones de CO2 y conseguir la mejora en la segunda letra, queremos que se valore la posibilidad de poner en marcha una central de biomasa para el abastecimiento de agua caliente sanitario, tal como se han realizado en el barrio Chavarri el Sol de Sestao, que de esta manera elimina las calderas de gas. Las ayudas recibidas de la Unión Europea esperamos que puedan servir para subsanar los déficits de financiación y lograr las mejoras energéticas para conseguir que Chonta sea un ecoejemplo, y no solo ecobarrio, un ecoejemplo de barrio sostenible energéticamente que colabora en la lucha de la mejora medioambiental. En la misma medida que vamos a colocar, lo mismo que vamos a colocar sistemas de control de eficiencia energética, queremos testar la influencia del cambio en los residentes con un estudio ecolingüístico y un estudio de valor histórico industrial del barrio con la idea de cambiar el modelo económico del barrio, que es lo que pretendemos, y no solo el estético. La conclusión, y ahora concluyo, es que algunos pueden ver la botella medio llena o medio vacía en cuanto a cómo va el proyecto de rehabilitación. Pero lo primero y principal es que el ayuntamiento ponga la botella, que es lo que no se ha hecho de momento. Sin botella no podemos calibrar si está llena o vacía. Y ya voy a realizar la pregunta. En la comentada reunión se comentó que los que tienen locales en Chonta tienen la posibilidad de solicitar el cambio de uso a viviendas. ¿Incluye eso a los locales industriales de las 17 comunidades incluidas en las subvenciones? Y esa es la pregunta. Gracias por todo, por vuestra atención y buenas tardes. Bueno, empezando un poco, voy a resumir brevemente. A ver, cuando se explicaron concretamente las bases, ya se especificó cuáles eran concretamente los límites de la ayuda del Gobierno vasco. Era 60% de coste de obra o 4.000, 6.000 o 7.000 euros por vivienda. Bueno, era la más baja de las dos y eso estaba establecido concretamente en las bases y así se explicó y quedó claro. Sí que es cierto que eso ha generado una distorsión en el tema de las ayudas, pues porque es cierto que hay portales en Chonta que tienen muchos vecinos y que por lo tanto pues llegan fácilmente a ese 60%, que los límites pues están por encima de ese 60%, pero sin embargo sí que hay viviendas que están por debajo y que por lo tanto que tienen pocas viviendas, edificios que tienen pocas viviendas y que por lo tanto hay que introducir un factor corrector. Y ese factor corrector es precisamente lo que de alguna forma pretendemos hacer con una línea de subvenciones municipal cuyos detalles ya comentaremos, ya hemos avanzado de hecho parte en la Comisión de Urbanismo y bueno, pues por lo tanto esto ya se informará al barrio, se le ha informado ya más directamente, se ha hablado en el barrio de cuáles van a ser las cantidades, más o menos, pues porque al final de cara a hacer esta subvención yo también tengo que hay que saber concretamente de qué cantidades o qué dineros o presupuestos estamos hablando y todavía los presupuestos de ejecución no están terminados y por lo tanto pues bueno, lo sabremos en su momento. Y cuando expongamos los presupuestos pues daremos cuenta de esa ayuda. Me alegro que pienses que Cristina Boyar, que es la responsable que está ahí en la oficina, esté llevando a cabo una labor impecable porque realmente lo está haciendo. De todas formas, pues bueno, yo creo que, en fin, sí sabe cuáles son sus funciones. Creo que como todo trabajador que trabaja para la administración pública sabe perfectamente cuáles son sus funciones y en cuanto a los usos de la oficina, pues bueno, creo que aquí se presentó una moción que yo defendí y donde se expusieron los motivos, los
pros y contras de por qué no se podía acceder a lo que pedías. Tú tienes tu punto de vista, yo tengo otro bien diferente que ya se expuso y por lo tanto no me voy a reiterar. Respecto a la central de biomasa que comentas, me parece, y ya lo dije en la reunión, que me parece una idea muy buena, una idea que hay que estudiar, que no entra dentro de lo que es el proyecto este de rehabilitación, pero que es un proyecto que desde luego hay que estudiar no solamente para el barrio de Chonta, sino también para otros sitios de Eibar. Y por lo tanto, pues bueno, no centrado aquí con estas ayudas, pero bueno, habrá que ver la posibilidad. Lo que pasa es que sí que es cierto, ya lo comentamos en la reunión también, que esos son cuestiones o son proyectos que requieren consensos grandes y cuando se trata de poner de acuerdo a muchos vecinos, pues bueno, suele ser problemático. Pero bueno, en cualquier caso, es un proyecto que se podría en un futuro abordar. Y respecto a lo que comentabas de los locales, bueno, a ver, en principio cualquier local puede solicitar lo que es la conversión a vivienda. Se tiene que presentar en el área de urbanismo, hace la solicitud, presenta un programa de vivienda y lo que se hace es valorar. Lo que se hace es valorar concretamente si procede o no ese cambio, porque no es algo que esté tasado, no es algo que está recogido en la ley si sí o si no, sino que generalmente este tipo de peticiones se suelen llevar a la Comisión de Urbanismo y en la Comisión de Urbanismo se suelen valorar distintos aspectos básicamente centrados en la ubicación, el programa de vivienda que plantea el solicitante o la solicitante, etcétera, ¿no? Y en atención a eso la Comisión de Urbanismo resuelve. Si pueden presentar los locales de Chonta la solicitud para hacer la conversión a vivienda, sí. Lo mismo que puede hacerlo cualquier local que está ubicado en Eibar. Otra cosa es que la respuesta de la Comisión de Urbanismo para algunos locales es que no y para otros locales es que sí, como te digo, porque se suelen valorar distintos aspectos. Y bueno, pues esa es concretamente, creo que es la pregunta que me hacías. Entonces, en principio, sí se pueden presentar. Yo, en cualquier caso, como dije en la reunión, lo que animaría a la gente que pretende hacer precisamente este cambio, porque sí que hay en Chonta, en la parte alta, en Chonta, creo que es Chonta 50, ya tienen convertidos los bajos en vivienda y por lo tanto, pues bueno, lo que hay que, de alguna forma, pues bueno, ya está el camino andado y por lo tanto, pues bueno, ellos pueden tener igual una mayor facilidad. Pero en cualquier caso, yo, cualquiera que quiera hacerlo, que pase por el área de urbanismo y se informe debidamente. Buenas noches, Gabón. Bueno, lehengo hona izen, amen. Da, ni txarakuan urte askoan nao. Bertako ezin den nahi launtzea joan da. Eruan egin nioen. Inorgatzen launtzen, eta nepai. Bertan. Nepai laundu jet, eta asko gaine. Eta oimeste denuntzi, eta oimeste gauza neri hartzeko, iez zenotio daun jakin nahi dut. Eta hemen reunio bateo eta jakin berda hori, ego kontzejal batek lehene laundu zion. Andueza, Vitoria juntzanak. Eta uazalako kobra ginen, nik 1.000 euro eskaz, eta bestiek gaixo zehonak 1.400 illa. Kobrau zetun. Eta oire launtzia da, ni zen espanitza, uetzan inoa jungo, eta etzun kobratuko. Eta nik laundu nintzen. Eta nik launtzak toki askota eman ditut. Gambion eroi biltzen nintzen, gambion dunak batzuk ezakinek, eta laundu nintzen. Areire. Eta oan dikene, launtzen nao, bat-ematek belaun opeatu beharra hau hori, eta nik baituz jarritekok. Oi arrelautekok, bate opeatu be. Eta ni launtzeko pres nao, eta neuri zeatek laundu ez. Eta inberrestan tokin kontra han pakien neon ni, arditxe zaituz, eta terrenok arbitzen. Eta neue kontra, municipalak eta danak. Hamene ondik, bibidar, ondik den basko ez dala, bi atake eman dizkit. Numero 61-ok. Municipalak. Bai. Eta, hemen arrelatze espaia gauzak, lehenengo, hasiko geha, perikotan da dan hartzen, aldan guztien. Eta gero, municipal hoi bintzat, denuntzi hoin berdet.
ezin egin nila. Nik hor gauza asko galdu dut. Galdu, galtzen. Eta galtzen no. Ia noiz dagoen reunik joi, munta batanen abisu ba aileatzen da, eta horren abisu bare eman mezerez. Etorri zara zona, udaldetxera bateron batekin berbetxera? Noiz etorriko naiz. Dinot, Dinot. Egin dozu berba bateron batekin, ero? Bai, amen. Bai, zurekin, ba, eta zuekin be, eta... Noiz etorriko naiz. Noiz etorriko naizen. Noiz, bueno, aber etorri zaren, noiz baita. Bai, Eta berba indozu hemengo jendiakin, ezta? Eskaera horrekin. Eta talde guztiekin me bai egon zaraz? Talde guztiekin egon zara? Talde guztiekin enitzen egongo baina. Eta nahi esan die, maestra eolago jendieke, nahi laundu inberdiela, naiz PNV-kuak, HB-kuak bai, eta danak laundu inberdiela neri. Nik bestiei laundu jen modu. Bai, baina, bueno, hori... Handu esan modun launtzen bada, arrelatu ezinik ez da gauza. Arreglatu ezinik ez, baina hori poliziakin arreglau biozu. Poliziakin arreglau biozula. Poliziakin, polizia municipalakin. Poliziakin bakarrik ezagotze arreglatuik. Bai, baina, eske bestela ez da. Poliziak haik dia, niretzako, azkeneko batzuk. Eta gehienak txarrak gaine. Hor ona ez dakit zein egongoan. Bai, banaka batzuk egongo, ja. Eta gaine ona izaten la ez itxeitze. Ez diken laatzen, ona izaten. Nik hemen ezautu, nuen mutila ona, oindala urtiek, municipal sartu zen, da, igeztetxe urte asko ingo hemen ezan joan, laste bialdo gaure, bai, laste izkuta zen nuen, ona egize zen. Eskerrik asko, beste bateri pasau zera. Mikrofonoa. Ai, zu hemen zauren. Gabon, eskerrik asko. Rápidamente os voy a decir una nota sobre tráfico y dos sobre seguridad. En rápido porque es muy tarde y quiero que nadie ya se exceda de la paciencia. A ver, en cuanto a tráfico, se trata de los fines de semana en Eibar, que desde lo que es la travesía San Agustín hasta el hospital no hay posibilidad de retomar la línea hacia San Sebastián. Es decir, cuando se viene de Bilbao, la gente tiene que ir hacia toda la zona del norte, como bien sabéis, y además con la dificultad de que arriba, en Ubicha, hay un peligro de tomar la izquierda después de la curva. Y es realmente, ya me parece un tema no solamente de tráfico muy calmado, muy de caravana, sino también de seguridad. También sobre seguridad y en carretera sería el 30 por hora que dice en la Arratevida antes de la curva, está demasiado cercano o ya en la misma curva, es decir, que la gente no tiene tiempo de reaccionar. Si ha visto el 30 y ya ha entrado en la curva, prácticamente continúa en la misma velocidad de la que venía en la misma variante. Y estamos como muy asustados pese a que los sobrelevados sí que han calmado más el tráfico en esa zona, pero sigue siendo muy peligrosa, sobre todo la curva. Y por último, y también en la misma línea de seguridad, Mekola es muy estrecho para la convivencia de coches y peatones. Nos pueden llevar, incluso con el espejo retrovisor, nos pueden llevar hacia adelante, nos retiramos totalmente, salimos del camino, buscamos un refugio continuamente porque los coches pueden, y sobre todo estas furgonetas, pueden con el espacio del peatón. Esas notas quería indicaros. Gracias. Bueno, a ver, en principio nosotros tenemos previsto, creo que estaba dentro de lo que es el plan de movilidad, si no me corregís, está concretamente la modificación del trazado viario en el punto de Julián Echeverría. Y bueno, pues eso lo acometeremos
bueno, pues, pues a lo largo de, pues por el año que viene o al siguiente, una vez que esté terminado todo lo que es la obra de Reval, con la urbanización de la calle Reval, etcétera, pues bueno, luego se tendrá que acometer ahí y ahí sí que efectivamente se podrá dar la vuelta y se podrá coger dirección Donosti. Y respecto a lo del tema de la velocidad, pues también tenemos otro proyecto encima de la mesa, que es el Eibar Ciudad A30, que bueno, de alguna forma, pues bueno, el tema de la estrechez en las carreteras, etcétera, no va a solucionar, pero bueno, de alguna forma el hecho de que se tenga que circular a 30 y tengamos, pues bueno, medidas disuasorias para que el conductor circule a esa velocidad, pues supongo que aliviará algo el problema que estás planteando, María Jesús. Sí, simplemente indicar que el letrero de 30 ya está en la misma curva, es decir, no pueden reaccionar porque no lo han visto hasta el momento que ya retoman ya la línea. Vale, pues daremos cuenta a la Policía Municipal para que lo revise y bueno, pues para que vea a ver si se le puede encontrar otra ubicación mejor. Más adelante, más hacia la vertiente. Vale. Bastaría con eso. Eskerrik asko. Bye. No sé, ahora ya. Eskerrik asko.